Rápido, excelente conexión. Muy buenos días, amigos y suscriptores del canal de tecnología. Muy buenos días, amigos y suscriptores de YouTube. Estamos en vivo rápidamente compartiendo el material. Comienza en 12 minutos. El evento de Google comienza en 12 minutos y estamos aquí listos y en vivo para escucharlo. Me pongo estos headphones. Ah, qué duro. Con los headphones de Apple, papi. Estamos en vivo. Dígame si se escucha bien, si todo está bien. A ver, detener transmisión. Díganme si todo está bien. A ver qué pasa por aquí. Sí, ¿qué se ve? ¿Qué se va a mostrar en este evento? Evento de Google, señores. Un evento de Google en donde yo personalmente espero ver mucho de la inteligencia artificial. Ok, quiero ver mucho de la inteligencia artificial. Si está bien audio, se escucha bien, todo perfecto. Papi, todo está perfecto aquí. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver si tenemos señal y ustedes me van a decir si escuchan el evento. Espérate, yo no lo escucho. Espérate. Coño. Ustedes me van a decir si lo escuchan si se escucha, ok. Comienza en 10 minutos. Ok, tenemos audio. Aló. Ok, tenemos audio, me escucho. La mejor traducción para el mejor evento. Y ahora vamos a ver si tenemos señal. Vamos a ver ahora si tenemos señal. Entrando señal. Ok, ya tenemos señal. Y díganme si se ve un número 10 en sus pantallas. Si ven el número 10, díganme si ven el número 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Díganme si todo se ve bien. Esto es el setup mágico para el mejor evento. ¿Tenemos los aplausos? Eso, papi. Tenemos los aplausos ready. No, todo perfectamente bien. Me puedo poner un poquito más grande, un poquito más chiquito. A ver, crop aquí. Y crop aquí para arriba un poquito. Ahí, listo. Todo perfecto. Entonces, Google tenía un loco ahí poniendo una canción. Vamos a ver si podemos atrasarlo. Tenía un loco ahí que yo dije, ay Dios mío, Google buscó un loco ahí que poniendo música y dijo de que voy a poner música creada. Mira, tenía un pato. Yo dije, ay Dios mío. Suerte que yo no invierto en Google. Mira eso. Dígame si el audio está muy alto o muy bajito. Oigan eso, de que música creada por la inteligencia artificial. Yo dije, y esta loquera, Dios mío, vamos a tomar. Mira eso. El día que Apple haga eso. Ay, no. Ay, no me hagan eso. No me hagan eso, por favor. Joy the waiting list. Google I.O. Mira. ¿Qué es eso? Mira. Cae en la bolsa de valores. Evento de Google en vivo, compartiéndolo. Mira, y oye la música de que creada por inteligencia artificial. Oye. El día que Apple haga eso me va a dar vergüenza usar iPhone. De verdad, lo siento. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, evento Google. Mira, con un pato loco bailando y la gente aplaudiendo. Yo estuviera así, mira. Ay, no me hagan eso. Gracias. El día que Apple haga eso, no venden un culibris. Vamos a ver si este evento va a ser emocionante. Vamos a tener mucha inteligencia artificial. Yo espero tener algo que tenga que ver con Bart. Vamos a adelantar el tiempo para que esto comience. 7 minutos. Mira, hay por todos los lados lo que hay, marciano. Evento de Google comenzará pronto.
7 minutos para que esto comience. Vamos a aprovechar ahora mismo y a publicar. TSK, pásame la foto del live stream para subirla para mi Instagram, please, que está durísima. El día que Apple haga eso, lo querrán. No, loco, es que no pueden estar haciendo eso. Oh, mira, ahora tú puedes poner el Google I.O. What city are you turning in 25 minutes? Mira, aquí yo puedo ver los comentarios y mira, puedo ver el evento de aquí mismo. Todas las noticias, todo lo nuevo de Android. Escuchemos ahí la musiquita creada por inteligencia artificial. Yo espero que no me den un copyright. Dígame si el audio está bien. Ustedes me tienen que decir, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo. Only 1 hour left. Google CIO, Google I.O. Vamos a ver el trending de Google I.O. que están mencionando. Únanse a nosotros hoy. Google I.O., Google. Chat on the iPhone. Oh my God, qué ridículo. Foto tomada en el iPhone, de que lo invitaron como prensa. 25 minutos. ¿Por qué le quieren hacer eso? Ay, vamos a ver el Google Pixel Fold. El audio está perfecto. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Blockchain. Yo lo puedo subir más, lo puedo bajar más. Ustedes hablen. Google I.O. Mira Márquez comiendo su comidita ahí rápida. ¿Quién me está por ahí? Un grupo de gente. Este es el grupo de Márquez. What is going on, Google? Mira, el pato. ¿Qué está pasando, Google? There is the first Google job has been delivered. Google in the street, in the Google Maps, and there's shit. Está todo correcto. Ok. Estoy publicando el evento, señora. Ayúdenme ahí. ¿Qué ustedes esperan para este evento? Ah, vale, me habían dicho que no había internet allí. MARCIANOTECH. Van a hablar del Pixel 8 Pro, van a hablar del plegable, obviamente. Me veo bonito, mira, mira. Nueva cámara con ustedes, nuevos colores. Déjame ver cómo me veo. Pongan el video en 4K, pónganlo. Pongan el video en 4K, déjame ver cómo me veo y cómo me escucho. Saludos, loco. Yo le subí a los colores para que resalten un poquito más. Sí me gusta. Sí me gusta. Eso es lo importante, que me guste. 400 personas aquí conectadas. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos en vivo en mi canal de finanzas. Tempranito en la mañana por un evento importante. Jerome Powell. Bueno, no. Los intereses. Así que tuve que estar en vivo. Pero aquí hay energía de sobra aquí. Hay energía de sobra aquí, así que vamos a leer los comentarios.
¿En qué año la manzana sacará su folk? No sabemos, no se sabe. Me cambié al Galaxy, ya tengo vergüenza de usar iPhone. ¿Me presentará el nuevo teléfono plegable de Google? Claro que sí, yo creo que sí. O sea, yo apostaría a lo que sea porque sí se va a presentar el teléfono de Google. Grave time for the Wi-Fi to go out. Google Events. Se fue el Wi-Fi en Google. Anybody got any big prediction for what is seen? I'm thinking a lot of fun stuff for the search. Tienen que presentar algo de inteligencia artificial, papi. Se ven duros los colores. Me gusta cómo se ve. No suena 4K, mi loca. Saludos desde North Carolina. Pero los mineros de sangre. Coño, los mineros. Y a los mineros los dejan entrar a Carolina del Norte. No puede ser. No voy para Carolina del Norte. Ay, no. Aquí con mi S21 FE. Esto se está poniendo emocionante, Marciano. 1 minuto para que comience. 1 minuto. Mira eso. Pum. Espérate, mercado no estamos en mercado ahora mismo. El software del Ford será lo mejor. Tienes toda la razón, Carlos. Carlos, eso es lo que me mantiene a mí intrigado. Uy, vamos, papá. Se escucha bien la música, dígame. Que se sienta, se deje caer. 9 8, 88 7, marcó un 7 ahí. Sushi near me. 6 5, hay un pececito. Coño, 4, eso se ve viejo. Ese lenguaje de edición. 3 2 1. Ay, coño, perdón. Comenzó esta vaina. Vamos, papi. 1,200 es que pagué para este programa. Ya ustedes saben, desde el día 1, Google se ha enfocado a cambiar la vida de mucha gente. Tú encontraste nuevas respuestas. Reencontrando muchas cosas nuevas. Para el tiempo perfecto. Hemos aprendido a deletrear la palabra Epicurean. Todo se puso un poquito más fácil. Nuestras fotos se pusieron un poquito mejor. Y nos acercamos más a un mundo que nosotros queremos, que todos queremos. ¿Se escucha bien la traducción? Bien. Cómo convertirte en astronauta. Están poniendo cosas emocionantes. Esos videos a mí me emocionan mucho de Google. Google marca la humanidad, papi. Google no puede morir ahora mismo. Mi inversión en Google. Pero no. Vamos a ver, un trip. ¡Ay! ¿Vieron ahí? Inteligencia artificial. Le vamos a dar la oportunidad a los negocios para crecer y luchar. Y ayudar a la sociedad a responder las preguntas más difíciles. No lo tomamos, nuestra forma siempre va a ser responsable porque nuestra meta es crear AI que ayude a todo el mundo. Hoy la inteligencia artificial lo vamos a hacer de manera responsable porque nuestra meta es que la inteligencia artificial ayude a todo el mundo. Ay. Ahí está el escenario Google I.O. Aunque había un payaso ahorita, un pato corriendo. Google. Todo el mundo aplaude. Traducción es nítida. Ok, gracias, Germán. Tu voz está retumbando. Bájale un poquito. Ok, que me emociono. Vamos a ver. Tienen que irme diciendo, súbele, bájale. Buenos días y bienvenidos a Google. Es muy bonito ver muchos de ustedes aquí, mucha gente en persona. Muchísimas gracias a los millones que nos están viendo alrededor del mundo. Bangladesh, Brasil, hasta nuestro nuevo campus aquí mismo. Es increíble tenerte aquí como siempre. Como tú habías escuchado, AI ha tenido un año muy interesante. Tenemos mucho que hablar, así que comencemos. 7 años, papá, metiéndole mano. What? Hay un documento que se filtró por ahí de Google hablando de AI. Yo tengo que mostrárselo.
cómo mejora para la gente, para los negocios, para las comunidades, para todos. Hemos estado aplicando AI, inteligencia artificial, para mejorar nuestros productos. Con la responsabilidad, un acercamiento muy responsable. Vamos a comenzar con unos cuantos ejemplos. Viene con ejemplos. Con un enfoque más o un acercamiento. Respuestas inteligentes, corta, pero muy mala, muy mala. Muy mala. Eso lo tiene Google, pero no se compara a ChatGPT. Lo siento. Por inteligencia artificial para responder email. Ya eso es algo que tenemos hace varios años. ¡Ay, Dios! ¡Sí, me encanta! ¡Vamos, dame algo duro! Let's say you got this email that your flight was canceled. The airline has sent a voucher, but what you really want is a full refund. You could reply and use Help Me Write. Just type in the prompt of what you want, an email to ask for a full refund, hit create, and a full draft. Le van a integrar inteligencia artificial de la buena. It conveniently pulled in flight details from the previous email. Lo que yo hago con los emails. Con ChatGPT. Tú le puedes decir, escribe un email para pedir elabóralo un poquito más. Eso está súper cool. Tú le puedes decir, escribe un email para que la aerolínea me regrese el dinero. Y tiene una respuesta inteligente, una respuesta compuesta y una vaina para ayudarte a escribirlo. El próximo ejemplo. Mapas. Ay. Para eso es lo que yo más uso, ChatGPT, para responder email. Coño, ya era hora que aplicaran eso para Gmail. Qué bueno. Tú puedes experimentar antes de irlo. Ahora lo vamos a expandir, la misma tecnología, para hacer muchísimas cosas más. Te ayudamos a llegar a donde quieres ir. Google Maps, 20,000 millones de kilómetros de direcciones diario. Imagínate si tú puedes ver tu camino en avance. Immersive View. Poder ver la ruta antes de irte. Digamos que estoy en Nueva York y quiero ir quiero viajar. No. Te muestra las escenas y te dice, por aquí tú vas a poder ver la playa. No. Mira eso. Puedo darle zoom in para ver por dónde debo de irme. No. Y mira cómo, oh my God. Qué duro. Poder ver la ruta que tú vas a tomar directamente. Tú puedes chequear la calidad del aire también. Y si quiero ver el tráfico y la temperatura. Y hasta ver un accidente, si va a llover en el camino, me lo va a avisar. Y visualmente te lo va a decir, no mames. 15 ciudades para el final del año. London, New York, Tokio y San Francisco. Mamón, y Chicago. Y Chicago. Me va a dejar atrás a mí. Eso sí está duro. Bájale a tu voz. Ok. Un poquito. Le bajé un poquito. Google Foto. Ay, Dios. Google Foto con I.O. Yo pago por Google Foto. Oh my God, con inteligencia artificial, machine learning, no inteligencia artificial, no. Máquina en aprendizaje. Queremos ayudarte a hacerla mejor. Todos los meses, 1.7 millones de fotos son editadas en Google Fotos. 1.000 millones de fotos. Por ejemplo,
El Magic Eraser. Ok, eso no es tan duro. Borrar gente y vaina. Ok, distracciones y cosas. Y este año vamos a lanzar... Tú puedes hacer muchísimas cosas más con el Magic Eraser. Magic Editor. Espérate, vamos a ver. Digamos que tú estás... Oh, no, no. No, no me digas que va a mover la doña. ¿Qué es eso? Güey, ¿qué pasó? ¿Y ese negro ahí? No, 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 no. Yo pensaba que iba a mover a la señora. Oh, le agrega nubes y todo. Le puede quitar las nubes. ¡Oh! ¡Eso sí está duro! ¡Movió a la doña! ¡Oh! ¡Eso sí está duro! ¡Oh, my God! Tú puedes quitar las nubes, quitarle la ropa que ella, la cosa ahí que ella tenía, el bulto, detallitos así. No, no. No, movió la mesa, movió la silla. Oh my God, movió la silla. No. Wow, cambia. Tú no solamente cambia el cielo, sino que cambia todo. Wow, Magic Editor. Rompien con eso. From Gmail and photos to maps, these are just a few examples of how AI can help you in moments that matter. And there is so much more we can do to deliver the full potential of AI across the products. Esto es todo lo que podemos hacer para traer todo el potencial de inteligencia artificial a todos nuestros productos. Hoy tenemos 15 servicios, productos que van a tener inteligencia artificial. Y 6 de esos productos le sirven a 2.000 millones de usuarios. Esto nos da muchísima oportunidad para alcanzar nuestra misión, organizar el mundo, hacerlo más universal y accesible y útil. Ay, Dios, como que se le está metiendo. Hacer que la inteligencia artificial sea útil para todo el mundo, para cada uno. Lo vamos a hacer de 4 maneras importantes. Primero, conocer, mejorar el knowledge, el conocimiento y el aprendizaje. Motivar o impulsar más tu creatividad y tu productividad. Permitir que más personas ayuden a innovar y a mejorarlo. Y están haciendo mucho énfasis en desarrollar y hacer que la inteligencia artificial llegue de manera responsable. Oh my God, ¿cómo está mía? Google no se va a quedar atrás. Quiero tomar el momento para compartirle cómo nosotros nos estamos acercando a eso. Nos escucharon hablar el año pasado hablamos de Palm. Hoy estamos listos para anunciar nuestro último modelo, Palm 2. El año pasado vimos Palm y hoy vamos a darle Palm 2. Palm 2 is on fundamental research in our latest infrastructure. Hay un avión, Hay un avión ahí volando. Hay un avión ahí. 25 productos que son conducidos, manejados por... Ese avión me tiene loco. Ok, esto es un lenguaje de programación. Ok, para desarrolladores. Le voy a agradecer que mientras están hablando de esto, Palm Models son modelos para desarrollo. Si este es el inicio, ¿cómo será el broche de oro? Desarrollo. Dejen su like. Vamos a desarrollar esos likes ahí, por favor. Nos esforzamos mucho para estar aquí a tiempo, con la mejor calidad, el mejor audio, la mejor traducción y la mejor motivación para que nosotros entendamos todo desde que sale. Vamos a ver este ejemplo. Tú puedes ayudar,
le va a in your preguntar debugging para code. ayudarle You para can cambiar ask un it to fix a código. bug Le puede and ayudar help que out arregle your un teammate bug. by adding comments in Korean to the code. It first recognizes the code is recursive, Primero reconoce el suggests a código, fix, and le even da, explains le the da reasoning sugerencia behind the para fix. repararlo. Ok. And as you can see, it added comments in Korean, just like you asked. Le agregó comentario en coreano, tal cual como tú le preguntaste. Es como un ChatGPT, pero para ayudar a desarrolladores. It really shines when fine-tuned on domain-specific knowledge. We recently released SecPalm, a version of Palm to fine-tune for security use cases. Eso es más, un poquito más de It uses desarrollo. AI to better detect malicious scripts and can help security experts. Para los que acaban de llegar, estamos viendo el evento de Google I.O., un evento internacional, un evento que Google celebra anualmente para demostrar todo lo nuevo y todo el desarrollo que han tenido. Han mostrado 3 y ya me estoy muriendo de lo bueno que va. Ay, coño, perdón. Oh. In fact, MedPalm 2 was the first language model to perform at expert level on medical licensing exam-style questions and is currently the state of the art. We are also working to add capabilities to MedPalm 2 so that it can synthesize information from medical imaging like plain films and mammograms. You can imagine an AI collaborator that helps radiologists interpret images and communicate the results. ¿Y qué le pasó a Bitcoin que se está yendo a la Berta? Used in specialized domains. Va en el diablo. Can't wait to see it used in more. That's why I'm pleased to announce. Por eso que estoy emocionado de anunciar. And I'll let Thomas share more. Voy a dejar que Thomas comparte un poquito más. Palm 2 is the latest step in our decade-long journey to bring AI in responsible ways to billions of people. It builds on progress made by 2 world-class teams, the Brain team and DeepMind. Me complace en Looking back anunciar. at the defining AI breakthroughs over the last decade, these teams have contributed to a significant number of them. AlphaGo, transformers, sequence-to-sequence models, and so on. All this helps set the Todo stage esto for nos the ayuda. inflection Ok, point we esto are es at para today. desarrollo. Recently brought these 2 teams together into a single Desarrollo. unit, Google DeepMind. Google Using the DeepMind. computational resources of Google, Usando los they recursos focused on computacionales building de more Google. capable systems safely and responsibly. This includes our next generation foundation model, Gemini, which is still in training. Gemini was created from the ground up to be multimodal, highly efficient at tool and API integrations, and built to enable future innovations like memory and planning. While still early, we are already seeing impressive multimodal capabilities. Me voy a salir de estar viendo la pantalla de Bitcoin. Me voy. No puedo estar viendo esa vaina. And rigorously tested for safety. No voy a estar viendo la pantalla de Bitcoin porque me entretiene. Just like Palm 2. Vamos a enfocarnos aquí. As we invest in more advanced models, we are also deeply investing in AI responsibility. This includes having the tools to identify synthetically generated content whenever you encounter it. 2 important approaches are watermarking and metadata. Watermarking embeds information directly into content in ways that are maintained even through modest image editing. Moving forward, we are building our models to include watermarking and other techniques from the start. If you look at the synthetic image, it's impressive how real it looks. So you can imagine how important this is going to be in the future. No entiendo. Metadata le permite a los creadores de contenido asociar, te da más información cuando tú la encuentras. We'll ensure every one of our AI-generated images has that metadata. James will talk about our responsible approach to AI later. Señores, vamos a enfocarnos aquí, que me están entreteniendo con Bitcoin. One of the most exciting opportunities is making them available for people to engage with directly. That's the opportunity we have with Bard. Our experiment for conversation. Vamos a ver si va a hablar con Bard, por fin. Rapidly evolving Bard. It now supports a wide range of programming capabilities
Marca de agua. Tell me about the code with Google's. At reasoning and math prompts. Lo hicieron más inteligente en razonamiento. Today, Y hoy, fully running on Palm 2. hoy va a estar completamente To share more corriendo about en what's Palm coming, 2. Let me turn it over to Sissy. Vamos con Sisi para que nos hable más de lo que viene para Palm 2 y Bard. Thanks, Sundar. Large language models have captured the world's imagination, changing how we think about the future Exacto, of computing. traduce lo más importante, no lo aburrido. Es verdad, porque hay muchas cosas que van a ser para desarrolladores. Vamos a ver. Bard. Ok, Bard. Lo hemos lanzado para desarrolladores, para que la gente lo vea y comente. With Palm 2, Bard's math, logic, and reasoning skills made a huge leap forward. Underpinning its ability to help developers. Dame bajarle la latencia porque estoy viendo que el live stream está como que bien atrasado el mío. Denme un segundito nada más. Debugging and explaining code snippets. No lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. Ellos dicen, esta gente, no lo puedo cambiar, así que están viéndolo con un pequeño retrasito. Volvimos. And notice how it also formatted the code nicely, making it El evento es de Google, lo único que van a hablar mucho de la inteligencia artificial. how Bard provides code citations. And starting next week, you'll notice something right here. We're making code citations even more precise. Vamos a hacer que la citación de código sea muy más precisa. Just click this annotation and Bard will underline the block and link to the source. Now, Bard can also help me understand the code. Bard también te va a ayudar a entender el código. Puede explicarme qué es este código y te lo explica. ¿Ok? Para desarrolladores. Una muy útil explicación. Let's see if we can make this code a little better. How would I improve this code? ¿Cómo puedo mejorar? Okay, let's see. There's a list comprehension, creating a function, and using a generator. Those are some great suggestions. Now, could you join them into one single Python code block? Okay, now Bard is rebuilding the code with these improvements. Bard está reescribiendo el código con esas mejoras. How easy was that? And in a couple clicks, I can move this directly into Colab. Developers love the ability to bring code from Bard into their workflow, like to Colab. A los desarrolladores le encanta colaborar. Esto es las mejoras que tiene Bard. ¿Ok? Las mejoras que tiene Bard para desarrolladores. A mí me gusta que me den ejemplos para nosotros. Oh, modo oscuro también. Modo oscuro en Bard. Y la gente se emocionó. Tú lo puedes activar ahí mismo o desde tu sistema operativo. People often ask Bard for a head start drafting emails and documents. So today, we are launching 2 more export actions. Hoy vamos con 2 acciones. Move Bard's responses right into Gmail and Docs. Oh, eso está bueno. Hay una opción de exportar para exportar algo directamente a Gmail o a Google Docs. But we're not stopping there. We want to bring more capabilities to Bard to fuel your curiosity. Nosotros queremos traer más cosas para Bard, para tu curiosidad. That tools are coming to Bard. Tools, ¿qué quiere decir tools? Vamos a ver. Herramientas vienen para Bard. As you collaborate with Bard, you'll be able to tap into services from Google and extensions with partners to let you do things never before possible. A ver, extensiones de Google. A ver, seguro, privado y bajo tu control. Vamos a ver, serán plugins, exacto. Vamos a ver. Aplicaciones de Google que la gente usa a diario. Vamos a ver. But images are such a fundamental part of how we learn and express. So, in the next few weeks, Bard will become more visual, both in its responses and your prompts. So, if you ask, what are some must-see sites in New Orleans? A ver. Bard's going to use Google Search and the knowledge lugares para ver en New Orleans. A ver, la conexión. No es lo mismo que plugins. The French Quarter, the Garden District,
These images are really giving me a much better sense of what Estas I'm imágenes me dan exploring. una mejor idea de lo que yo estoy We'll explorando. also make it easy for you to prompt Bard with images, giving A you ver. even more ways to explore and create. Va a agregarle imágenes. People love Google Lens, and in the coming months, we're bringing in the powers of Lens En unos to meses Bard. le vamos a meter el poder de Lens a Bart. Ok, en unos meses. So if you're looking to have some fun with Hay your fur baby, competencia, you señor, might en este upload an mundo, image and ask Todos Bard quieren to ir write adelante. a funny caption about these two. Mira, escríbeme Alexa algo Ketchup interesante de is a esta photo of a foto. goofy German Shepherd Oye, and ella le mandó la foto a Bart y le dice, you're trying to figure out which one is the If you ask good me, I boy. think they're both good boys. Okay. O sea, le podrán mandar una foto a Bart. Ya con eso va a superar a ChatGPT, sí. Porque ChatGPT lo tiene, pero no está disponible. Still an overwhelming process. So I'm thinking about colleges, but I'm not sure what I want to focus Ok, on. voy I'm para into video games. la And universidad, what kinds of pero no programs sé, might be no sé interesting? qué estudiar. Me gustan los video games y ahí le da opciones. Okay, Computer this is a helpful science. head start. Animation looks pretty interesting. Now I could ask, help me find colleges with animation programs in Pennsylvania. Ok. Ella le preguntó de que ella no sabe qué estudiar en la universidad y que le gustan los juegos. Le gustan los juegos, que le recomiende algo. Y ella le dijo varias vainas que... Déjenme hablar de Bitcoin, señores, que me están distrayendo con Bitcoin. Oh my God, no voy a leer los comentarios. Adiós comentarios. Vamos a enfocarnos. Perdón. Now let's start organizing things a bit. Vamos a organizar So las cosas. Ella le preguntó que quiere estudiar algo y le gusta gaming. Y ella le dio varias profesiones que tienen que ver con gaming. Y ella le dijo, muéstrame varias escuelas que tengan ese programa específicamente. Mira. Especifícame cuáles son los colegios privados y cuáles son públicos. Mira, lo puede ir haciendo. Y ahora yo lo puedo entrar eso a Google Sheets para que mi familia me pueda ayudar con mi búsqueda. O sea, eso está muy, muy duro realmente. Mira qué fácil. Tú le puedes preguntar y le dices, expórtalo tú mismo a Google Docs con lo que tú le pidas. Agrega una columna para poner la fecha. Bard will be able to tap into all kinds of services from ¡Qué across the duro! web, with extensions from incredible ¡Qué partners duro! like Instacart, Indeed, Khan Academy. Los plugins. Hay una competencia fuerte. One coming in the next couple months. Ay, With Adobe Firefly. Adobe You'll Firefly. Be able to generate completely new images vas a from poder your imagination crear right imágenes. in Bard. Ay, mi journey. Now, let's say I'm planning a birthday party for my 7-year-old. Vamos a decir que who estoy loves planeando un unicorns. cumpleaños que le I gustan los want a fun unicornios. image to send out with the invitation. Quiero encontrar imágenes para Make an enviarlo con la image of a invitación. unicorn and Crea cake imágenes at a de un kid's party. unicornio para un Okay, now Bard is cumpleaños de working with niño. Firefly to bring what I Mira imagined eso, to plugin. Crear imágenes directamente. life. How amazing is that? This will unlock all kinds of ways that Esto you va a can desbloquear take your todas las creativity formas de que tú further puedes and faster. llevar tu We're tu so creatividad excited for a this otro partnership. nivel. Estamos tan emocionados con esta Bard continues asociación. to rapidly improve and Bard learn new abilities. sigue And we want to mejorando let y people aprendiendo around nuevas the world habilidades. try it out and Y share their queremos que la feedback. gente lo So pruebe. today, Hoy, we are removing the waitlist and opening up Bard to over 180 countries and territories. 180 países lo pueden probar ya desde hoy. Ya no tiene que ser desde los Estados Unidos. Gran noticia también. With more Anota coming eso. soon. And Y in más addition to vienen becoming pronto. available in more places, Más- Bard is also becoming available in more languages. Y más de idiomas. Beyond ¡Ay! English, starting ¡Ay! today, you'll be able Spanish. to talk to Bard in Japanese and Korean. Tu maldita. Pero ¿y quién habla japonés aquí? Pero ¿y esta loca? Coño, pero Dios mío, pero ¿quién habla japonés? Español y Adding esta languages loca. responsibly Diablo, involves pero deep Google a mí work me da to un get pique a things like veces. quality and local Y nuances esa right. vaina de que coreano. Pero ¿y quién habla coreano aquí? Ah, más idioma. Languages soon. Ay, pronto. Más idioma. It's amazing to see the rate of progress so far.
Y more está loca, di models, que so many new coreano. capabilities, Coño, qué and vaina. the ability for even more people to collaborate Y la with habilidad Bard. para que mucha más gente colabore And when con we're ready Bard. to move Y cuando Bard to our estemos Gemini listos model, para... I'm really excited about more advancements to come. Cuando lleguemos al modo Gemini, Where we're going with Bard, ¿a dónde vamos connecting con Bard? tools from Google and Conectando amazing herramientas services de across the Google web e increíbles to help you do servicios and create para anything you can hacerte, imagine para ayudarte through a a hacer y fluid crear collaboration cosas with que our most todo lo que tú te capable puedes large imaginar. language models. Oh my God. There's so much to share in the days ahead. Oh my God. And Está now, to duro. hear more about Todo eso es how gratis. language models are Todo eso es enabling gratis. next-generation productivity features right in Workspace, I'll hand it over to Aparna. Muy duro, muy duro, muy duro. Muy duro. Los aplausos, ¿dónde están? Perdón. Beginning, Workspace was built to allow you to collaborate in real time with other Van a people. hablar de Workspace. Now, you can Ahora collaborate puedes in real colaborar time en tiempo with real AI. con AI. AI can Ay. act as a coach, a Oye. thought partner, a Ay. source of inspiration, as well as a productivity booster across all of the apps of Workspace. Workspace con inteligencia Our first artificial. steps with AI as a collaborator were via the Help Me Write feature in Gmail and Docs, which launched to trusted testers in Ay, March. ayúdame a escribir ahí mismo. Oh We've my been God. truly blown away Estamos by the clever and creative claramente ways these features are being used. sorprendidos por la From writing forma essays, sales que esto pitches, se ha project plans, usado client outreach, para and so escribir much more. ensayos, Since para then, we've been busy expanding resúmenes. these helpful features across more Hemos surfaces. estado ocupados Let me show expandiendo you a few estas examples. funciones. Vamos a enseñarte unos cuantos One ejemplos. of our most popular Oh, use cases is Google the trusty Docs. job description. Every business, Descripción de big or small, trabajo. needs to hire people. Cada trabajo, job cada description empleo can make all the necesita. Here's how Docs has been helping. Aquí es como Say Docs you ha run estado a fashion ayudando. boutique and need to Digamos que hire tú a tienes un textile fashion designer. boutique. To get started, Wow. you enter just Ayúdame a a few escribir words as a prompt. unas cuantas palabras como un Senior level comando. job description for textile designer. Docs will Wow, take that no prompt, mames, send it to no a prompt-based mames, model, no and let's see mames. what I got back. Oh my God, la Like that. descripción With del just 7 trabajo. words, the model came Con back 7 with this palabras starting point, solamente que written ella out really puso, nicely for me. le crea So you una can take that, descripción customize it for the y kind tú of lo puedes experience, mejorar y lo education, puedes skill set personalizar that this role needs, con lo que saving you eso a ton of necesita. O time sea, and effort. ella le dijo, ayúdame a escribir una descripción para un trabajo, necesito contratar a alguien. Y ella le dijo 3 cosas y le escribió algo completo. ¡Wow! Let me show you how you can get more organized Déjame ayudarte with cómo te sheets. puedes organizar más con sheets. Imagine you run a dog walking business. Imagínate que tú tienes And un need to keep negocio track of de things like correr your los perros, de clients, sacar a logistics pasear los about the perros. dogs, like what time they need to be walked, for how long, etc. ¡Wow! Sheets can help you get organized. Sheets te puede ayudar a In your new sheet, organizarte. Simply type something Oh my like God. Oh my client God. and pet roster Oh, for a no, dog no. walking business with rates and hit create. Oh my Sheet God. sends this input Oh to a my fine-tuned God. model that we've been training with all Oh sorts my of sheet-specific God. use cases. Wow. Look at that. The model- Wow. The model Wow. figured Le out dijo what you might- un negocio para pasear perro que tenga costos y duración. Mira lo que le forma de This is una a good vez. start for you to tinker with. Diablo. Sheets made it easy for you to get Oh my started, God. Ya so quiero you can go terminar el back live to doing stream. what you love. Vaya a ver eso, cómo funciona. Speaking of getting back to things you love, Oh my let's talk God. about Google Slides. Hablando de cosas que tú People amas, vamos a use hablar de slides Google for Slides. storytelling Yo uso or Google Docs y Google Sheet. Lo uso mucho. lives. For example, you get your extended Todo esto es gratis, señores. Aprovechen. haikus, jokes for your parents' 50th wedding anniversary in a slide deck. Everyone does their bit, but maybe this deck could have more pizzazz. Let's pick one of the slides and use the poem on there as a prompt. Se jodió en la secretaria en esta vuelta. Mom loves her pizza, cheesy and true, while dad's favorite Ayúdame a cheese is warm visualizar buttercup. Let's algo. hit create and see what it comes Oh, up no, with. no me digas que te va a agregar imágenes y todo Behind the creada scenes, por that code AI. is sent as an input to our Oh text-to-image my models, and we know it's God. unlikely that the user will be happy with just one option. Oh my so God, we le da generate about 6 to 8 4 images so that you have the ability to choose and Oh, refine. no.
Whoa, I have some oddly delicious looking. A mi papá le gusta la pizza con mucho queso. Too cartoony for me, so I'm going to ask it to try again. Let's change the Vamos a ver, style. vamos a to cambiar el estilo. photography Oh, tú puedes cambiar el and give it estilo. a whirl. Que sea fotográfico. Just as weird, No but it works for me. mames. No mames, güey. You can have endless fun with this, with no limits on cheesiness or No hay creativity. límite, papi. Starting next month, Para escri- trusted testers will be able to try this and 6 more generative AI features Próximo across mes. Workspace. And later this year, all of Y este this año will be todo generally esto va a available estar- to business and consumer workspace users Va a estar via a disponible new service called con un nuevo Duet servicio AI llamado for Duet Workspace. AI for Workspace. Dúo con inteligencia artificial. Stepping back a bit, I showed you a few powerful examples of how Workspace can help you get more done with just a few words as prompts. Prompts are a powerful way of collaborating with AI. The right prompt can unlock far more from these Wow, models. brother. Diablo, la gente sí jode. Yo le dije que no me dijeran nada de criptomonedas y me están bombardeando en los comentarios. Entré a ver y mira, vamos a enfocarnos en esto, señores. Las criptomonedas pueden esperar un ratico, dejen el vicio. Could Vamos a proactively ver. offer you prompts. Even better, what if these prompts were actually contextual and changed based on what you're working on? No, papá, esto es lo I'm tope. super excited to show you Tope, a preview papi. of just that. O sea, dale un This comando y is que how ChatGPT te future ayude y que collaboration BART te AI ayude. coming to life. Let's switch to a live demo so I Ay, can show Dios you what I mío, mean. Apple, Dios mío, Tony's here to Apple. help ¿Qué you va a with mostrar that. Hey, Tony. Apple? Hey, partner. So, my niece Mira and I are working on a Vamos a ver. spooky story together for some Estamos of them. trabajando en una historia We've already written a few juntos. paragraphs. Hemos escrito unas Now, cuantas párrafos. Let's A ver, get some help. vamos a tomar unas cuantas ayudas. As you Inteligencia can see, artificial, como we puedes launched a ver, side panel, something the team fondly calls Sidekick. Sidekick. Sidekick instantly reads Instantáneamente and processes the lee el document documento y and lo offers some procesa immediate suggestions, y le along with an ofrece open prompt sugerencias dialogue. con If we un look diálogo closely, abierto. we can see some of O the sea, suggestions, like, La inteligencia artificial lee y le hace recomendación para expandir la historia. let's try the seashell option and see what it comes back with. Now, what's happening behind the scenes is that we've provided the entire document as context to the model. Nosotros along le dimos with el the suggested documento prompt, and let's see completo. what we got back. Y vamos a ver qué obtenemos. The golden seashell was eaten by a giant squid that lives in the cove. This is a good start. Let's insert these as notes so that we can continue our little project. Now, one of Wow, the no interesting mames. observations we have is that it's actually easier to react to something or perhaps use that to say, Como acceso directamente al this is documento. Wow. exactly what AI can help with. I see a new suggestion on there for Una generating nueva images. sugerencia para Let's see what this generar does. imágenes. Vamos a ver Story qué has esto a hace. village, a golden seashell, and other Ok, details. ella lee la Instead of having to historia, type all of that out, en vez de the model escribirlo, picks up these el details modelo lo from the toma document todos esos detalles and del mismo generates documento images. y These are some cool Oh pictures, my and I God. bet my niece El mismo inteligencia artificial lee la historia y sin tú tenerle que decir, te genera imágenes Tony. de acuerdo a la historia que se está contando. No mames. I'm going to walk you through some more examples, and this will help you see why this powerful new contextual collaboration is such a remarkable boost to productivity and creativity. Para productividad y creatividad. Say you're writing to your neighbors Digamos about que an estás upcoming escribiendo a potluck. tu Now, vecino as you para can see, una reunión. Sidekick has summarized what this conversation is about. Wow, le da el resumen de una vez. Last year, No mames. everyone brought hummus. En email, te da el resumen de una vez de lo que está hablando. This year, you want a little more variety. Let's see what people Vamos a signed up ver to bring. a lo que la gente va a traer. Somewhere in this thread, Espérate, is a yo lo voy a Google ver sheet aquí. where you've collected that information. You can get some help by typing, write a note about About the the main main- dishes. Escribe una keep it nota up sobre with you, los platos and principales let's que la see gente va a what you traer. get back. Pum. Le dijo, escribe una nota sobre los platos principales que la gente va a traer. It found the right sheet and cited the source Lo in the buscó found en tus section, documentos. giving you O sea, confidence that this is not made up.
Looks good. You can insert it directly into your email. Y lo puede insertar directamente a tu email. O sea, se van a conectar con un documento de ella. Ella le preguntó, dime qué plato la gente van a traer. Y se conecta a Google Sheet automáticamente. Content that you forgot to prepare speaker notes. The presentation is in an hour. La presentación es en una hora. No need to panic. No necesita entrar en pánico. Look at what one of the suggestions is. Mira la Create sugerencia. speaker notes for each slide. O sea, le está dando sugerencias para hacer el mismo documento. Le está dando sugerencias para hacer el mismo documento. No mames. Y una vez tú la revisas, tú le das insert, insertar, y se van a agregar. ¡Pum! Tú puedes llevar una presentación sin preocuparte. Sin preocuparte de las notas. Como tú puedes ver, hemos estado muy ocupados. Tú puedes ver la realidad, lo esencial de la realidad de la inteligencia artificial. No mames, loco. No mames. No mames. Oh my God. Yo estoy en shock. Estoy en shock por el precio de Bitcoin y estoy en shock por lo que estamos viendo. Thanks, Aparna. Ay, ay, ay. It's exciting to see all the innovation coming to Google. Emocionante ver toda la innovación llegar a Google Workspace. Nos enfocamos para traerle funciones interesantes a nuestros usuarios. Hoy te vamos a dar una de las experiencias de por Workspace y otros proyectos. Se llama Labs. Yo digo que es nuevo, pero Google ya tiene una larga historia de traer Labs para nuestros usuarios. Tú puedes chequearlo en google.com/labs. Próximo paso. Search. Uy. Ay, Dios. Nuestro producto principal, Google Search. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Nosotros siempre tenemos un enfoque en el usuario. Para darte una idea de cómo hemos estado implementando inteligencia artificial a Search, yo voy a invitar a Katy. Katy, sube. Wow, brother. Wow, wow, wow. Mira ese dron. Thanks, Sundar. You know, I've been working in Search for many years. Hay una cámara ahí. And what inspires me so much He estado trabajando en Search muchos años y lo que me And that's why I'm just so excited by the potential of bringing generative AI into search. Let's give it a whirl. So let's start. Vamos a comenzar con una búsqueda de qué es mejor para una familia y niños que tengan menos de 3 años. Bryce Canyon o H. ¿Qué es eso, Bryce Canyon? You probably wouldn't ask it in this way today. You'd break it down into smaller ones, sift through the information, and then piece things together yourself. Es un parque ubicado en los Estados Unidos, en Utah. Okay. Search does the heavy lifting for you. Vamos a ver. What you see here looks pretty different. Lo que tú buscas aquí. Give you a quick Ay, Bing, se jodió. You'll notice a new integrated Tú te vas a dar cuenta que hay un nuevo integrado. Exactamente, perfecto. Te va a dar los 2 detalles más importantes de lo que tú necesitas hacer sobre esta actividad. Entonces te va a decir cuál de las dos actividades tiene mejores cosas para niños de menor de 3 años. Tú puedes darle clic para expandir tu vista y tú ves cómo la información colabora. Así que tú puedes chequear más detalles. Oh my God, coño, tenían que hacerlo. Tuvo que venir ChatGPT para que Google despierte. Despertó el monstruo, papi. Despertó el monstruo. Papi, esto nadie lo detiene porque ellos van a querer competir para mencionar.
businesses, and diverso even people contenido, like you and me. hasta para personas como tú So y you como can yo. check out recommendations Así que from tú puedes ver la experts like the recomendación de National Park expertos, Service, como el and Parque learn from Nacional, el authentic, Servicio de Parque first-hand Nacional. experiences, like the Mom Trotter blog. Because even in a world where AI can provide insights, we know that people will always value the input of other people. Oh my God, qué duro. Hasta en un mundo donde inteligencia artificial es muy útil, la gente valora la recomendación de otro humano. Thank you. Oh. These new generative AI capabilities will make search smarter and searching Estas simpler. capacidades And va a as you've hacer que seen, la this is búsqueda really sea más especially helpful inteligente. when you need to make sense of something complex with multiple angles to explore. You know, those times when even your question has questions. Esos tiempos So, cuando for tus example, preguntas let's say tienen you're preguntas. searching Por for a good ejemplo, bike digamos que estás for a buscando 5-mile commute with hills. una buena bicicleta This can be a good para purchase, so 5 you wanna do millas. your research. Así que tú quieres hacer una buena In the búsqueda. AI-powered snapshot, you'll see important considerations like motor and battery for taking on those hills, and suspension for a comfortable ride. Das recomendaciones. Se Right jodían los below that, youtubers you'll ahora. see products that fit the bill, each with Abajo tú vas a images, encontrar reviews, productos helpful que descriptions, and current pricing. son perfectos para lo que tú This is estás built on buscando. Google's shopping graph. Esto The está world's creado most con Google Shopping. comprehensive dataset of constantly changing products, La base de datos más sellers, comprensiva brands, reviews, para gente and que anda buscando inventory cosas out que there, comprar, with over 35 billion con listings. 35 mil In millones de fact, listados. there are 1.8 billion live updates to our shopping graph every Hay hour. So you can shop with 1.8 confidence mil in this new millones experience, cada hora. knowing that you'll get fresh, relevant results. Wow. And for commercial queries like this, Y para we also para know that requerimientos ads can comerciales be como este, especially sabemos que helpful las to connect promociones, people with useful information ajá, and help sponsor, businesses claro. get discovered online. They're here, clearly labeled, and we're exploring different Sponsor, ways claro, to baby, integrate hay que them as we agregarlo, porque roll ¿quién out paga new eso? experiences in search. And now that you've done some research, you might want to explore more. So right under the snapshot, you'll see the option to ask a follow-up question. Tú vas a tener la opción de hacer otra pregunta que tenga que ver con la primera pregunta. Bring you into our brand new conversational mode. Nuestro modo de conversación, ahí mismo te va a salir. Adiós, Bing, papi. In this case, maybe you want to ask a follow-up. En este caso, tal vez tú quieras hacer una pregunta para darle seguimiento sobre eBay. Tal vez tú quieres... Google Search understands your full intent and that you're looking specifically for. Tú le puedes decir que te gustan rojas y te va a buscar la misma recomendación que te dio, pero con bicicletas rojas. It's an integrated experience. So you can simply scroll to see other search results. Now, maybe this e-bike seems to be a good fit for your commute. With just a click, you're able to see a variety of retailers that have it in stock and some that offer free delivery or returns. You'll also see current prices, including deals, and can seamlessly go to a merchant's site, check out, and turn your attention to what really matters, getting ready to ride. Dale tu atención a lo que realmente importa. Esta nueva desbloquea una gran capacidad. Help you create a clever name for your cycling club. Craft the perfect social post to show off your new wheels. Oye, hasta Or crea even un test your social knowledge post. on bicycle hand signals. These are things you may never have Oye, dame un thought to examen search for before. de las señales de mano de bicicleta. Shopping is Las just one señales. example of where this can be helpful. Let's walk through another one in a Vamos a live ver. demo. What do you say? Shopping en vivo. Vamos a verlo en vivo, papi. Esto no es grabado. So, special shout out to my 3-year-old daughter who is Saludo a mi obsessed hija de 3 with años que está whales. obsesionada con I wanted to teach her con about ballenas. whale song. Le So quiero let mostrar me go sobre to the canciones de Google app ballenas. and ask, why do whales like to sing?
Le preguntó a Google, So here I see a snapshot ¿por of qué a la all ballena le the gusta web results. cantar? Y te lo I'm guessing organiza. the key things I want to know, so I Y can le da el punto más understand importante que ella quiere quickly that saber. Oh my God, se They jodió They ChatGPT. sing for a lot of different reasons, like to communicate with other whales, but also to find food. And I can click See More to expand here as well. Now, if I was actually with my daughter and not on stage in front of thousands of people, I'd be checking out some of these web results right now. They look pretty good. Todo, si yo estuviera con ella, yo estuviera I'm chequeando thinking esos to get a resultados. kick out of seeing one up close. So let me ask. Ay, déjame preguntarle. En vivo esto, Can señores. I see Puedo ver whales ballenas California? en California. And so the LLMs right now are working behind the scenes to Entonces la generate my inteligencia snapshot. artificial It's está getting trabajando insights and para darme. perspectives from across Yes, the web. lo busca y lo It confirma. looks Oh like my in God. Northern California, I can see humpbacks Parece around que this time of en year. el norte de That's cool. California puedo ver I'll have to plan ballenas. to take her on a trip soon. Yo tengo que planear para llevarla a un And viaje again, pronto. I can see some really great results Y aquí yo across the puedo web. ver And resultados if I wanna excelentes. refer to the results of my Y si yo previous quiero question, referirme I can a los just scroll right up. resultados de mi pregunta anterior, yo Now, simplemente hago she's got a birthday coming up, so I bajo. can follow up with plush ones for kids under $40. Búscame un regalo And the LLMs are para organizing niños. this information for me, and this process will get faster over time. Un regalo para niños que les gusten las These ballenas. seem like some Menos great de $40. I think she'll really like the second one. Yo creo que a ella le va a gustar la número 2. Phew, live demos are always a little nerve-wracking. I'm really glad that one went whale. Oye, que estaba un poquito nerviosa, pero que fue bien. Esto puede provocar un aumento en las acciones de Google, papi. Esto va a mantener a Google allá arriba. Just a first look at how we're experimenting with generative AI in search. And we're excited to Esto keep es lo improving with primerito que your ustedes están feedback viendo. through our Search Labs program. This new search generative experience, also known as Search SGE, SGE. will be available in labs along with some other experiments. Ok, eso está disponible And they'll be en rolling Labs. out in the coming weeks. If you're in the US, you Si tú can estás en los join the Estados Unidos, waitlist Estados today Unidos, tú by puedes tapping unirte. the Labs icon in the latest version of the Google app or Chrome desktop. En los Estados Unidos ya lo This podemos new probar, experience parece. really reflects the beginning of a new chapter. And you can think of this Todo esto es evolution gratis, todo esto es as gratis. Search supercharged. Tú puedes Search has comenzar been at the la core of revolución con timeless Search mission Supercharged. For 25 years. And as we build for the future, we're so excited for you to turn to Google for things you never dreamed it could. Estamos muy emocionados Here's an para que early venga a look Google a at probar. what's to come for AI in search. Aquí viene una vista previa de lo que viene. Vamos a ver. Por una década, hemos estado, inteligencia artificial ha estado detrás de nuestra innovación y ahora se está moviendo al centro. Generando, pum. Mira eso. Ay, Dios mío. Todo en un mismo lugar. Tú puedes hacer más. Ay, Dios. Lo siento, ChatGPT. Una simple búsqueda. Dress para un wedding, color delivery en 2 días. Pum. Ahí te da lo que tú necesitas que lo traigan en 2 días. Pan, ahí están los vestidos de boda. Vértale, papi. Y si tú tienes una pregunta, tú no tienes que comenzar otra vez. Tú puedes hacer una pregunta continua. Y hasta videos te salen. Todos los resultados se asamblan en vivo, se conectan en vivo. Lo mejor de la web. Voy a ver un juego, un partido y quiero algo de comer para eso. Y ahí te da opciones. La búsqueda va a seguir envolviendo en cualquier formato. Dame un plan para correr 10 kilómetros, 10 millas este verano. Semana 1, semana 2, semana 3 con video. Lo mejor para las... Hot dog es un sándwich, bueno. Y te va a buscar hasta opiniones de otra gente con video y todo. No, papi. Lo siento, ChatGPT. Ay, 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 ay. Look for the lab to unlock new search. ¿Dónde está el lab? ¿Dónde está? Ya, me voy. Hablamos ahorita, señores. Me voy ya. Quiero ahora mismo probar eso.
Is a hot dog a sandwich? Oh, papi. It's more like a taco because the bread goes Google around Labs, it. ¿dónde es eso? Comes from the expert viewpoint of a vegetarian. Right. Thanks, Kathy. So exciting to see how we are evolving search. Oh my God. And look Es forward muy to building it with you emocionante all. ver. So far today, we have shared how AI can help unlock Ay, creativity, productivity, and creatividad knowledge. y knowledge. As you can see, Como AI is puedes not only a ver, powerful AI no es enabler, solamente it's also un a big habilitador platform shift. powerful. Every business and organization is thinking about how to drive transformation. That's why we are focused on making it easy and scalable for others to innovate with AI. Por eso que lo estamos That means haciendo providing the fácil. most advanced computing infrastructure, including state-of-the-art TPUs and GPUs, and expanding access to Google's Ay. latest foundation models that have been rigorously tested in our own products. We are also working to provide Estamos world-class trabajando. tooling Está haciendo un so resumen. customers can train, fine-tune, and run their own models with enterprise-grade safety, security, and privacy. To tell you more about how we are doing this with Google Cloud, please welcome Thomas. All of the investments you've heard about today are also coming to businesses. Todos los So whether proyectos you're an vienen para los individual negocios. developer or a full-scale enterprise, Google is using the power of AI to transform the way you work. There are already thousands of companies Miles de using our empresas generative AI usando platform nuestra to plataforma create amazing content, para crear to increíble synthesize and contenido. organize information, to automate processes, and to build incredible customer Ya estoy experiences. buscando cómo entrar a Google And Labs. yes, each and every one of you can too. There are three ways Google tiene un Google stage Cloud muy can help duro. you take Otro advantage of the avión. massive opportunity in front of you. First, you can build generative applications using our AI platform, Vertex AI. With Vertex, you can access foundation models for chat, text, and image. You just select the model you want to use, create prompts to tune the model, and you can even fine-tune the model's weights on your own Ok, dedicated esto es para compute. desarrolladores un poquito, señores. Pero mira, está muy, muy duro, señores. Muy, muy duro. Ya yo quiero probarlo. Ya yo quiero probarlo porque mira. Ay, Dios mío. Viene video de todo eso. Los hindúes demostrando para qué sirve la educación. Viene duro esta gente. Viene duro Google. Because it guarantees the privacy of your data. With both Vertex and Enterprise Search, you have sole control of your data and the costs of using generative AI models. Ya no más AI. In other words, your data is your data and no one else's. You can also Si choose alguien the sabe best cómo model entrar, que me for diga, your que lo quiero specific probar ahora needs mismo. across many sizes that have been optimized for cost, latency, and quality. Ya me lo mandaron. Many leading companies are using our generative AI technologies to build super cool applications. And we've all been blown away by what they're doing. Let's hear from a few of them. The ¿Qué es unique thing esto? about Google Cloud is the expansive offering. The Google partnership has taught us to lean in, to iterate, to test and learn, and have the courage to fail fast where we need to. But also, Google's a really Manda el link para AI-centric probarlo. company, so there's a lot for us to learn directly from the Lo que hay es engineering un waiting list. With generative AI, we can have a much smarter conversations with our customers. We have been really enjoying taking the latest and greatest technology and making that accessible to our entire community. Getting early access to Vertex APIs opens a lot of doors for us to be most efficient and productive in the way we Ok, create experiences. lo que tenemos gente hablando es de cómo ellos han mejorado, que si o qué, eso, que si o qué. Hay unas actualizaciones de Google. Pasen los links azaroso. Vamos a ver, hay una actualización aquí. Go to the Google app. Test early stage Google search experiment and share your feedback. Talked into existence.
Google. Feature in the pipeline. It's called Magic Video, and it enables you to take your videos and images, and with just a Eso va a estar para los Estados Unidos primero, obviamente. It is powered by Google's Palm technology. Yo creo que entré, déjame ver. Ay, sí. Ay, ya lo... No. No, me dice que es un waiting list que hay. Tienen que actualizar su aplicación de Google y le va a salir un cosita arriba, a la izquierda. Generative AI can be incorporated in all the business processes Deutsche Bank is running. The partnership with Google has inspired us to leverage technology to truly transform the whole restaurant experience. Para transformar. Señores, lo que hay que estar es tratando de crear algo y ver cómo implementamos todo a nuestro día a día. We're also doing this with partners like Character AI. We provide character with the Gracias a las 1100 personas que hay aquí, señores, denle like. Character and AI. serving the models. By combining its own AI Pero la lista de capabilities with espera those la of Google aprueban Cloud, rápido. Anótense. consumers can create their own deeply personalized characters and interact with them. We're also partnering with Salesforce to integrate Google Cloud's AI models and BigQuery with their data cloud and Einstein, their AI-infused CRM assistant. In fact, we're working with many other incredible partners, including consultancies, software as a service leaders, consumer internet companies, and many more, to build remarkable experiences with our AI technologies. In addition to Palm 2, Oye, ese avión me está we matando. decided to introduce 3 new models, 3 nuevos modelos. including Imagine, which powers image generation, editing, and customization from text inputs. Cody, for code completion and generation. Link, which you please. can train Link, on por your favor. own Voy. code base to help you build applications faster. And Chirp, our universal speech model, which brings speech to text accuracy for over 300 languages. We're also introducing reinforcement learning from human feedback into Vertex AI. You can fine-tune pre-trained models by incorporating human feedback to further improve the model's Ahí está el results. mensaje ya You can pineado. also fine-tune a model on domain or industry-specific data, as we have with SecPalm and MedPalm, so they become even more powerful. All of these features are now in preview, and I encourage each and every one of you to try them. The second way we're helping you take advantage of this opportunity is by introducing Duet AI for Google Cloud. Duet AI para Google Earlier, Cloud. Aparna told you about Duet AI for Google Workspace and how it is an always-on AI collaborator to help people get things done. Well, the same thing is true with Duet AI for Google Cloud, which serves as an AI expert pair programmer. Duet uses generative AI to provide developers assistance wherever you need it, Ok. within the IDE, the Cloud Console, Para el link, or directly entré in ahora. chat. Muchas gracias, Marciano. You can Entren provide ahí. Oh, contextual mira, code completion, en lo que este offer man habla. suggestions tuned to your code base, and generate entire functions in real time. Está hablando un poquito It can para even assist you desarrolladores with ahí. code reviews and Mira, code tú entras inspection. aquí y aquí le da We'll show you Learn More, in the developer keynote. Join the waiting list, The join third the way waiting list y we're listo. helping you seize this moment is by building all of these capabilities on our AI-optimized infrastructure. This infrastructure Aquí ustedes lo hacen, señores. Aquí ustedes lo hacen. Be early tester, try new. Aquí. Search isn't available for your account right now.
No sé por qué no. Pero para mi otra cuenta sí me dejó. Déjame ver. Espérate. Mira, ya yo me inscribí aquí. Ya yo me inscribí aquí. We'll let you know. Yo creo que no está disponible para mi otra cuenta porque yo tengo dos y la quería inscribir las dos. Tienen que usar un VPN, señores. Hello, ustedes son viejos en esto. No me digan que ustedes no usan VPN. Ay, we're making it easy and scalable for every developer to innovate with AI and Palm 2. A mi desarrollador que está mirando, que estudie esto, que lo están haciendo mucho para desarrolladores. Thanks, Thomas. Our work is enabling businesses. Y esa estupidez de que him. Y esta Berta, de que him. Y la chica que estaba hablando era o era qué. Espérate. Déjame ver. Thanks, Sundar. You know, I've been working in search for many years. ¿Y el nombre de ella por qué no lo pusieron? Google has a long. O sea, cada uno que llega con el he, con los pronombres. No me dio esa vaina. Yo no me había dado cuenta. Ahora fue que me di cuenta. Dame ver. From the very beginning. She or her. Ok, bien. No, pues ponen a uno de que it. Me salgo del live stream. Perdón, necesito chequear esto. Muy importante para mí. No se preocupen, me sale. Coño. Si pasé habló. And we're thrilled to see that coding has quickly become Sequence models. Vamos a ver. No, eso es de hace años. With Palm lightweight large language models have captured the world's imagination. Okay. Todo bien, ya chequeé, necesitaba asegurarme. Todos dicen todos tienen los pronombres bien, nadie está de que it o esa vaina rara. Yo no entiendo por qué que la gente quiere complicarse tanto la vida. And it effectively creates a personalized and private AI model that has expertise in the information that you give it. We've been developing this idea with authors like Stephen Johnson and testing it at universities like Arizona State and the University of Oklahoma, where I went to school. Qué hueva que esté regresando. Perdón, no mames ya, güey. Sigue con el I.O. Perdón, te necesitaba asegurarme. Vamos a ver qué ejemplos nos van a dar aquí. Ok, los estudiantes tomando una historia de historia, una clase de historia. Yo puedo ver aquí todas las notas. Yo puedo insertarla. Y lo que tú puedes ver mis notas al lado. Instantáneamente crea una guía de estudios. Oh, una guía de estudios, señores, con inteligencia artificial. Puedo venir aquí y rápidamente para que crea una lista de hoppers. Y lo que va a suceder detrás de cámara es que automáticamente va a compilar un glossary asociado con todas las notas. Un glosario. Un glosario va a ser. Y le puedo preguntar diferentes puntos de los Dynabots. Mira qué rápido regresa la información. Y lo interesante es que me ayuda a pensar por encima del contenido.
But my favorite part Pero mi is it parte shows favorita its work. es You que can te see the muestre el citations trabajo. here. Tú When puedes I ver las hover over, citaciones. Here's something from my class notes. Here's something from an article the teacher assigned. Aquí hay It's un all right artículo. here, Todo está grounded aquí. in my sources. Todo está aquí en mis fuentes. Muy duro. Project Tailandia se llama. It's early days, but we've had so much fun making this prototype, and we realized it's not just for students. It's helpful for anyone. Nos dimos cuenta que no es solamente para estudiantes, para cualquiera que necesite sintetizar la información. O analistas verificando earnings calls. Imagínate colaborar in what you've read in all of your notes. We want to make it available to try it out if you want to see it. Tú lo podías probar eso. Tailwind. Viene mucho contenido, señores. Viene mucho contenido. Hay muchísimo más que puedes hacer con Palm 2. Generative AI is changing what it means to develop new products. At Google, we offer the best ML infrastructure. En Google ofrecemos la mejor. Powerful models, including those in Vertex, and the APIs and tools to quickly generate your own applications. Building bold AI requires a responsible approach. So let me hand it over to James to share more. Thanks. Vamos con James para que nos compartan más. He or him. Ok, perfecto. Hi everyone. Hola a todos. I'm James. Yo soy James. Además de la investigación, yo tengo una nueva área que se llama Tecnología y Sociedad. Creciendo como un niño malo, no me pude imaginar todo lo increíble y innovador que se ha presentado hoy. Mientras yo me siento que es importante celebrar este progreso de la inteligencia artificial y el potencial que tiene para todo el mundo, es tecnología que ha sido desarrollada y todavía le falta mucho por hacer. Tú escuchaste al CEO decir que nuestro enfoque es ser responsable y justo. The only way to be truly bold in the long term is that tension productively. The only way to be truly bold in the long term audaz y responsable. Our field-defining research is helping scientists make bold advances in many scientific fields, including medical breakthroughs. Take, for example, Google DeepMind's Se cortó un poquito el audio, pero está bien ahí. which can accurately predict the 3D shapes of 200 million proteins. That's nearly all the catalog proteins known to science. AlphaFold gave us the equivalent of nearly 400 million years of progress in just weeks. So far, more than Huepa, te escribí por Twitter. Tengo dudas sobre una compra que quiero hacer en Estados Unidos. Uf, brother, que Twitter hay mucho mensaje. Mencióname. MIT and Harvard. Yeah. In fact, in March this year, Zhang and his colleagues at MIT announced that they'd used AlphaFold to develop a novel molecular syringe, which could deliver drugs to help improve the effectiveness of treatments for diseases like cancer. Coño, para cáncer también. And while it's exhilarating to see Mientras que such sigue bold acelerando breakthroughs, con este audaz y beneficio. ¡Ay! Que la inteligencia artificial tiene la capacidad de jodernos. Más retos mientras es más avanzado y más usuarios. Por eso es que nosotros creemos que es muy importante que sea algo muy responsable. ¡Ay! Estos principios lo guían con productos de desarrollo y nos ayudan a acceder a estos
Will it be socially beneficial? Or could it lead to harm in any way? One area that is top of mind for Una área us que es lo is principal para misinformation. nosotros es la Generative misinformación. AI makes it easier than ever to create new content, but it also raises additional questions. La inteligencia artificial lo hace demasiado fácil crear nuevo contenido, pero también lo hace fácil para crear intencional contenido de For desinformación. example, have you come across a photo on a website or one shared by a friend with very little context? Por ejemplo, una like this foto one of the así de moon que landing, es real, and found yourself wondering, is this reliable? eso es real. I have. Yo and I'm sure también. many of you have as Y well. también sé que ustedes lo han In the tenido. coming months, we're adding En los 2 próximos new meses ways vamos a agregar for dos people to formas evaluate images. para que la gente evalúe las imágenes. With our Primero, About This Image tool in Google Search, you will be able to see important information tú vas a ver such as información when importante and where como similar images cuándo first appeared, se apareció esta where imagen else the image similar. has been seen online, including news, Wow, fact-checking, and social oh sites. my God, eso es All súper this importante. providing you with helpful context Te va a to determine ofrecer un if it's mejor reliable. contexto para entender si esta Later información this es year, you'll also be real. able to use it if you search for an image Si tú or buscas por una screenshot imagen, using Google Lens, oh, me encanta. or when you're on websites in Chrome. As we begin to roll Wow. out the generative image capabilities, like Sundar mentioned, we will ensure that Nos every vamos one a of our asegurar de AI que generated todo el images mundo encuentre esta has imagen, metadata que tengan and markup in metadata the y original sepan file quién to lo give you hizo. context if you come across it Sí, outside of our por si platform. viene algo fuera de Not nuestra only that, plataforma, nos vamos a asegurar que las imágenes creadas por Google tengan en la metadata que son imágenes creadas por Google. Images in Google search, marking them as AI generated. Para que tú te des cuenta si te están tratando de vender algo que es generado o es de verdad o es mentira. Y va a salir eso en las imágenes de Google. Principles, Cuando tú estés buscando una imagen, va a salir si esa imagen está creada por inteligencia artificial. bold, and responsible. Here's an example. Universal Translate is an experimental AI video Coño, se dubbing corta. service ¿Vieron ahí que se that cortó? helps experts translate a speaker's La voice Andrés, la desinformación nunca se va a acabar porque va a venir gente igual que va a decir, eso lo que está diciendo Google es mentira igual. A nosotros nos va a ayudar para que, tú sabes, para saber un poquito más, pero students igual. don't realize is that Ay. knowing when to ask for help and then following through No, on using helpful no, resources traductor is actually a universal. hallmark of becoming a productive adult. Muchos universitarios no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos útiles es en realidad una clave para convertirse en un adulto productivo. Oh my God. Oh my God. La traducción también le movió los labios para que se vea que ella está hablando en español. translation models No to mames. translate what the speaker is saying. Lo traduce, no solamente lo está doblando al español, sino que está poniendo los labios así, productivo, le está moviendo los labios para que se vea que no está doblado al español, sino que ella lo está diciendo. Oh my God, eso está súper duro. Here. You can see how Tú puedes ver this can be cómo incredibly esto puede ser beneficial, increíblemente but some of the same beneficiario, pero underlying technology puede could be también misused by bad actors usado de to mala create manera deepfakes. para hacer cosas So falsas. we've built this service with guardrails Hemos creado to este help servicio prevent con misuse guardianes and to para make it accessible ayudar. only to authorized partners. Y solamente va a estar disponible para gente que tenga autorizadas. Bien, bien, bien. And as Sundar mentioned, soon we'll be integrating new innovations in watermarking into our latest generative models to also help with the challenge of misinformation. Our AI principles also help guide us on what not to do. For instance, years ago, we were the first major company to decide not to make a general purpose facial recognition API commercially available. Nosotros fuimos la primera compañía que... O sea, él está hablando de la responsabilidad que hay y todo. Innovación para eliminar... Reducir el riesgo. Está hablando de la responsabilidad. De la responsabilidad que hay, que nosotros no
nosotros no compartimos el API de la cara, de la información de la cara de la gente. To help uncover and reduce inaccurate outputs like the one on the left and make them better like the one on the right. We're doing this at a scale that's never been done before. Nosotros estamos haciendo en una escala que nunca se ha hecho antes, mejorando la velocidad, la calidad y el testing. Safety experts to focus on the most difficult cases. And we're sharing these innovations with others. Estamos compartiendo For esta example, innovación con otros. our Por ejemplo, Perspective API, nuestra originally IP created to help de publishers perspectiva mitigate para ayudar a... toxicity, Ok. is now being used in large language models. Aquí es la responsabilidad. Ahora mismo lo que han mostrado es puro servicio. ¿Y cuánto tiempo tenemos en vivo, señores? Oh my God, ¿cuánto tiempo tenemos? 1 hora y 13 minutos. Mames. 1 hora y media tenemos. Y todavía no han comenzado a mostrar productos. Building AI responsibly must be a collective effort involving researchers, social scientists, industry experts, governments, and everyday people. As well as creators and publishers. Everyone benefits from a vibrant content ecosystem today and in the future. Exactamente, con responsabilidad, y vamos a estar trabajando para darle a los publicadores opciones. It's such an exciting time. There's so much we're going to accomplish and so much we must get right together. We look forward to working with all of you. And now I'll hand it off to Samir, who will speak Estamos to you ready about para all the trabajar exciting con todos developments ustedes, we're para bringing to hablar de Android. todo y Thank vaina. you. Hi everyone. It's great to be back in Hola a Google todos, es increíble estar otra vez en Google I.O. Como está escuchado, nuestro audaz y responsable acercamiento a AI puede desbloquear, pero cómo todo esto nos puede llegar a muchas personas. En Google, nuestra plataforma de computacional ha estado enfocado en esa misión. Desde que comenzó Android, desde que comenzó Android hemos enfocado en traérselo a todo el mundo. Mientras agregamos más dispositivos a nuestra vida, como tablets, dispositivos y más, esta con más de 3.000 millones de dispositivos, gracias a esta apertura que hemos tenido. Este pasado año, Android usó modelos de inteligencia artificial para proteger a los usuarios. O sea, para ayudar a miles de millones de usuarios a que no reciban llamadas de spam. Todos podemos estar de acuerdo que eso es muy útil. Hay muchísimas oportunidades donde la inteligencia artificial puede hacer la cosa mejor. Hoy vamos a hablar de dos grandes formas. Google está moviendo el mercado. Yes, sir. Todo funciona junto. Todo funciona mejor junto. Using AI to make the things you love about Android even better, starting with customization and expression. Let's begin by talking about Android's ecosystem of devices, starting with two of the most important, tablets and watches. Tablets y relojes. En los últimos 2 años hemos rediseñado la experiencia en tablets y en foldables, en teléfono plegable. Ay, viene. Hemos hecho grandes inversiones. Including Gmail, Photos, and Meet. Y estamos trabajando acercado con Spotify and Disney Plus. Minecraft, Spotify para construir increíbles experiencias.
People are falling in love with Android tablets, and there are more great devices to pick from than ever. Stay tuned for our hardware announcements, where you just might see some of the awesome new features we're building for tablets in action. It's really exciting to see the momentum in smart watches as well. Wear OS is now the fastest growing watch platform, just 2 years after launching Wear OS 3 with Samsung. A top ask from fans has been for more native messaging apps on the watch. I'm excited to share that WhatsApp is bringing their first ever watch app to Wear this summer. WhatsApp va a traer una aplicación para los relojes este verano. Primicia. Primicia. Comenzar una nueva conversación, responder a mensajes por voz y aceptar llamadas. No puedo esperar que ustedes lo prueben. Nuestra asociación con Samsung ha sido increíble. Y estoy emocionado de nuestra nueva colaboración con Immersive AI. No dijeron nada. To get the best experience, all these devices need to work seamlessly together. It's got to be simple. That's why we built FastPair, which lets you easily connect more than 300 headphones. And why we have Nearby Share to easily move files between your phone, tablet, or Windows and Chrome OS computer. And Cast to make streaming video and audio to your devices ultra simple, with support from over 3,000 apps. It's great to have all your devices connected, but if you're anything like me, it can be hard to keep track of all this stuff. Just ask my family. I misplaced my earbuds at least 3 times a day. De los earbuds, vamos a ver. Which is why we're launching a major update to our Find My Device experience. Ay, sí, por Dios. Dios. A wide range of devices in your life, Ay. including headphones, ¿Y cómo se conectan? It's powered by a network of billions of Android devices. Android, no mames, güey. So, if you leave your earbuds at the gym, other nearby Android devices se va a conectar con todos los dispositivos Android. Conéctate con iPhone, que aquí todo el mundo usa iPhone. Like your bicycle or suitcase, Tile, Chipolo, and others will have tracker tags that work with the Find My Device network as well. Eso, bien, bien, bien. Un solo network, bien. Find My Device va a estar con todos los dispositivos Android. To really get this right, because protecting your privacy and safety is vital. From the start, we designed the network in a privacy-preserving way, where location information is encrypted. No one else can tell where your devices Nadie are puede located. decirte dónde tus dispositivos están localizados, ni Google. This is also why we're introducing Eso por eso que estamos, también por eso es que sabemos. Your phone will tell you if an unrecognized Yo hice una tracking tag is noticia de moving eso. with you. And Hasta Apple, míralo ahí. Yo hice una noticia de Apple. Yo hice esa noticia de que Apple y Google se unían, ¿verdad? Lo vieron en este canal, dale like. These warnings work on your Android phone. Es importante que funcionen por si alguien te está dando seguimiento con un AirTag. That's why last week we published a new industry standard with Apple, outlining how Míralo ahí, unknown last tracker week. alerts will work across all smartphones. Va a funcionar con todo, pero ojo, no hay una unión como yo la quiero. Es simplemente si te están dando seguimiento con un AirTag. Todo esto viene en el verano. Now we've talked a lot about connecting devices, but Android's Hemos also hablado about mucho de connecting conectar dispositivos, After all, pero Android phones es were de created for conectar us to communicate gente. with our friends and family. When you're texting in a group chat, you shouldn't have to worry about whether everyone is using the same type of phone. Sending high quality images and video, getting typing notifications, and end-to-end encryption should all just work. That's why we've worked with our partners Por eso hemos on trabajado upgrading con old nuestros SMS and socios MMS para technology hacerle un update para un modelo estándar que se va a llamar ICS. all of this possible. RCS. Y esa And there are vaina. now over 800 Y ese, million y people ese with nombre, RCS. pónganle un nombre cool. Esto es como el iMessage de ellos. Over a billion by the end of the year. We hope
every mobile operating system Le está tirando a Apple ahí. Esperamos que todos los sistemas móviles entiendan el mensaje y adapten RCS. Ese le está tirando a Apple ahí. Para poder todos hablar juntos en un grupo de chat. Sin importar qué dispositivo estoy usando. Le tiró a Apple ahí porque en iOS o en Android. Míralo ahí. Va a poner iOS. El completo ecosistema de Android lo hace fácil. O sea, ellos crearon como una versión de iMessage para todo Android. Pero dice, esperamos que Apple también se una. Le tiró duro ahí. Porque a Apple no le conviene RCS. Nadie compra un iPhone por iMessage. Nadie en su existencia compra un iPhone de que, yo quiero comprar un iPhone por iMessage. Olvídense de eso. All right. Thanks, Samira, and hello, everyone. So here's the thing. People want to express themselves. La gente quiere expresarse. Every day, from the clothes they wear, to the car they drive, to their surroundings at home. We believe the same should be true for your technology. Your phone should feel like it was made just for you. And that's why customization has always been at the core of the Android experience. This year, we're combining Android-guided customization with Google's advances in generative AI, so your phone can feel even more personal. So let me show you what this looks like. To start, messages and conversations can be so much more expressive, fun, and playful with Magic Compose. Okay. It's a new feature. ¿Qué privacidad tú me estás hablando a mí? Es el sueño que le quiere vender. Señores, estamos en el 2023. Dejen el fanatismo, que ninguno usa Apple más que yo. Ninguno, pero no soy fanático. Magic Compose will do the rest. So your messages give off more positivity, more rhymes, more professionalism. Or if you want, in the style of a certain playwright. To try or not to try this feature, that is the question. A mí no me importa mucho lo de iMessage, si Apple decide unirse o no. Realmente no me importa, porque igual yo uso WhatsApp, que es estándar en todos los dispositivos. ¿Ok? Anoten eso. Yo uso WhatsApp y usted usa WhatsApp aquí. Dejen la ridiculez de que Elon Musk, sí o qué. Ninguno aquí dejó de usar WhatsApp ayer. ¿Alguien dejó de usar WhatsApp? Dígame, ¿quién dejó de usar WhatsApp? El único es someone. El único ser humano en el planeta Tierra que dejó de usar WhatsApp fue someone, que lo dejó de usar y se fue de WhatsApp. Pero ningún otro latino ha dejado de usar WhatsApp. Entonces dejen esa ridiculez que usted no va a dejar de usar WhatsApp. Thing that many of us set when we get a new phone. Now, emojis are such a fun and simple way of expressing yourself, so we thought, wouldn't it be cool to bring them to your wallpaper? So with emoji wallpapers, you choose your favorite combination of emoji. Van a traer los emojis para los wallpapers. Just the right color to bring them all together. So let's take a look. And I'm not going to use the laptop. Pásame tu iPhone. Pásame mi otro iPhone, please. All right. Wow, emoji en los wallpapers. And I'm going to... Wow. And I'm feeling in a kind of, I don't know, zany mood with all you people looking at me. God. So I'm going to pick this guy and this guy and let's see what else is in here. This one looks pretty cool, like the 8-bit one. No había pensado en eso. That one. My God. Somebody said there was a duck on stage earlier. Perdón. Dame yo moverme de aquí. Where's the duck? Can anyone see a duck? Oh my God, un patico, mira. All right, there it is. We got some ducks. Okay, cool. And then pattern-wise, we got a bunch of different patterns you can pick. Oh my God. That's my favorite. Wow. I'm going to play with the zoom. Mames, güey. We'll get this just right. No mames. Emoji en el white paper. ¿Quién iba a pensar en eso antes? La creatividad del ser humano. Oh my God. Dios mío. Oh my God. Esto es impresionante. Mira eso. Wow. Y mira cómo él se para, como que si él se la está comiendo en el escenario. Está mostrando una vaina increíble. O préstame el tuyo, Dani. ¿Tú le tienes emoji a tu wallpaper? Wow. Eso lo hay para que sepa. Oye, a la gente como que si yo no sé.
No entienden el sarcasmo. Hay gente que son nuevas aquí, que no entienden mi sarcasmo a veces. ¡Wow! Emoji en los wallpaper, loco. Mira eso. Vicky, mira, Vicky. ¡Wow! ¡Wow! No mames, no le da vergüenza. Ok, vamos a ver fotos. Coño, perdón. ¿Qué? Yo no lo traje para acá. Ay, una foto 3D, espérate. Vamos a regresar a casa. Check out the parallax effect as I tilt the device. It literally jumps off the screen. Gracias, Vicky, por decirme que él solo hace el iPhone. Gracias, ya te entendí. Are coming first to Pixel devices next month. No mames, y la gente aplaudiendo. So, Se let's say pasan. you don't have the perfect wallpaper photo handy, or you just want to have Dios fun mío. and create something new. With our new generative AI wallpapers, you choose what inspires you, and then we create a beautiful wallpaper to fit your vision. So let's take a look. So this time, I'm going to go and select create a wallpaper with AI. And I like con classic art, so let me inteligencia tap artificial, that. ahora sí. Now, you'll notice at the bottom, we use structured prompts to make it easier to create. So for example, I can pick, what am I going to do? City by the Bay in a post-impressionist style. Cool. And I tap create. Oh, eso está cool, que lo está creando con inteligencia artificial. Using Google's text-to-image diffusion models to generate completely new and original wallpapers. Wow, eso sí está bien, eso sí está bien. Dejen la vaina. Que eso está bien. Mira toda la que te da. Tú le pones Syria Bay, pero son algunos como que hechos por ti. Y el estilo tú le puedes poner. And then return home. Eso está cool. Cool. So now, out of the billions of Android phones in the world, no other phone. Millones de ningún teléfono va a ser como el mío. You can see that the system's color palette is automatically adapted to match the wallpaper I created. Generative AI wallpapers will be coming this fall. Va a venir este otoño. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien. Y no estoy siendo sarcástico, eso está bien. Cuando ustedes escuchen el wow, así es que eso es sarcasmo. Android. Okay, Rick is up next to show you how this Android innovation is coming to life in the Pixel family of devices. Ay. Thank you. Ay, viene Ricky, él o él a decirte. The pace of AI innovation over the past year. Todo. As you heard Sundar talk about earlier, Todo, papi. new advances are transforming everything from creativity and productivity to knowledge and learning. Now Pero let's tú talk viste about que what BNB no cayó igual. Pixel, which has been leading the way in AI-driven hardware experiences for years. Marciano, pero Now, ¿crees from the que beginning, esté en todos los Pixel was Androids? conceived as an Pronto. AI-first mobile computer, bringing together all the amazing breakthroughs across the company and putting them into a Google device you can hold in your hand. Other phones have AI features, but Pixel is the only phone with AI at the center. And I mean that literally. The Google Tensor G2 chip is custom designed to put Google's leading-edge AI research to work in our Pixel devices. By combining Tensor's on-device intelligence with Google's AI in the cloud, Pixel delivers truly personal AI. Your device adapts to your own needs and preferences, and it anticipates how it can help you save time and get more done. This personal AI enables all those helpful experiences that Pixel's known for that aren't available on any other mobile device, like Pixel Call Assist, which helps you avoid long hold times, navigate phone tree menus, ignore the calls you don't want, and get better sound quality. Y aquí no hubo alguien ahí que... Personal AI also enables Ay, papi, yo me voy a comprar ese Pixel. experiences. On-device machine learning translates different languages for you. Traduce a distinto idioma, lo transcribe las conversaciones en tiempo real y entiende cómo tú hablas y escribes.
Y estás protegido. Features that keep you safe online and in the real world. And of course, there's Pixel Camera. Y Pixel Cámara. Eso es lo más duro del Pixel. La Pixel Cámara, papi. Dame algo con inteligencia artificial. Entiende las caras, las expresiones, el skin tone, para mejor mostrarte a ti la gente que a ti te importa. Tus fotos se van a ver increíbles. Pixel Cámara más inclusiva y más accesible. Como Real Tone y Guided Frame. Y que más inclusiva por el cambio de colores, se maman. Ahora hasta la foto la quieren hacer inclusiva. Dios mío. Compren su Pixel. Yo tengo el 6 Pro y no me frisa para nada. With this combination of hardware and software, Pixel lets you experience all those incredible new AI-powered features you saw today in one place. For example, the new Magic Editor in Google Photos that Sundar showed you. A ver. It'll be available for early access to select Pixel phones later this year. Va a estar disponible para algunos creativity with your photos. Pixel Phone. Dave, Y para Google to Photos. show you how Android's adding depth to how you can express yourself with generative AI wallpapers. Eso está duro, eso está duro. Search, Workspace, and Search, Bard, Workspace, and Bard. new features Todo powered para by Google. large language models can spark your Todo imagination, para make Google. big tasks more manageable, and help you find better answers to everyday questions, all from your Pixel device. We have so many more exciting developments in the space, and we can't wait to show you more in the coming months. Now, it's probably no surprise that as AI keeps getting more and more helpful, AI sigue our siendo Pixel más. portfolio Nuestro keeps portafolio de growing Pixel in sigue popularity. creciendo en popularidad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Devices Ahí are va. our most popular generation yet, with both users Para and respected usuarios reviewers y and analysts. respecto. Los analistas. Los Our youtubers. Pixel phones won multiple Phone of the Year awards. Yes, thank you. Nuestro Pixel Phone ganó varios. Mira, And in the MKBHD premium le dio el smartphone premio de category, Phone Google of the Year. is the fastest growing OEM in our market. OEM in the market. One of our more popular products is the Pixel A series, which delivers incredible. Thank you. I'm glad you like it. It delivers incredible pixel performance in a very affordable device. And to continue the I/O tradition, let me show you the newest member of our A series. El nuevo miembro, nuevo teléfono. Hoy We're completely upgrading everything you completamente love about our vamos A a series darle with the gorgeous un new update. Pixel 7a. Pixel 7A, papi. Qué bonito. Está bonito ese color. Y la Like all música. Pixel 7 series devices, Pixel 7a is powered by our flagship Google Tensor G2 chip, and it's paired with 8 gigabytes of RAM. 8 gigabytes de which ensures RAM. Pixel 7a delivers best-in-class performance. El and mejor intelligence. performance en su clase y su And you're inteligencia. gonna love the camera. Y tú vas a amar la The cámara. 7a takes the crown from Toma 6a la corona del as 6. the highest-rated camera in its class. La With the biggest mejor upgrade cámara ever to por our menos de A-series $500, camera hardware, including a 72% bigger main camera sensor. 72% más grande que la del Pixel A6. Oh my God. Oh my Now, God. here's the best part. Esta es la mejor Pixel parte. 7a Pixel is 7A available today, está disponible starting hoy at $499. a $499. Hoy mismo, papi, la voy a comprar. It's an unbeatable Ahora combination mismo, of papi. design, performance, Combinación, and photography, diseño, all at a great value. rendimiento en un gran valor. Y tú puedes verla en la tienda ahora mismo. Exclusive coral color. Y nuestro color coral. Now, next up, we're going to show you how we're continuing to expand the Pixel portfolio into new form factors. Nuevo. ¡Oh! El plegable se vio ahí. Ya Like comenzamos, foldables and papi. tablets. Foldables and You can tablets. see them right there.
Ahí lo estás viendo. It's a complete ecosystem of Un AI-powered completo devices ecosistema. engineered by Google. Here's Rose Wow. to show you what a larger screen Pixel can do for you. ¿Y por qué no me sale aquí el 7A para comprarlo de una vez? Hay que esperar que lo actualicen. ¡Oh! El plegable. Ok, vamos a hablar de las tablets. Ok, ella es she o he. Ok, ella es she. Where they fit in, and they haven't really changed in the past 10 Llegaron years. los plegables, A lot of times papi. they're sitting forgotten in the drawer, and that one moment you need it, it is out of battery. We believe tablets and large screens in general still have a lot of potential. So we set out to build something different, making big investments across Google Apps, Android, and Pixel to reimagine how large Para screens can reimaginar deliver todo a lo que se more puede helpful imaginar. experience. Pixel Tablet is the only tablet engineered by Google La and única designed tablet. specifically Oh to be my helpful in your God. hand Oh my and in God. the place they are used the most. Eso sí está the home. duro. We designed the Pixel tablet to uniquely deliver helpful Pixel experiences. Que tú And lo that puedes starts poner with ahí como el great Google hardware. Home. A beautiful 11-inch Tú lo puedes high-resolution tomar, display usarlo y ponerlo. with crisp Oh my audio from God, yo quiero 4 esa built-in vaina. speakers. A premium aluminum enclosure with a nanoceramic coating that feels great in the hand and is cool to the touch. Mira qué bello. The world's best Android experience La on a mejor tablet, experiencia powered by de Android en Google una Tensor tableta G2 por for Google Tensor long-lasting GT. battery life and cutting-edge Gran personal batería. AI. No mames. For example, with Tensor G2, we optimized the Pixel camera specifically for video calling. Tablets are fantastic video calling devices. And with Pixel Tablet, you are always in frame, in focus, and Dije looking que your esta es best. Trinity. Dije que esta es The Trinity. large screen makes Pixel Tablet the best Pixel device for editing photos with AI-powered tools like Magic Eraser and Photo Unblur. Now, typing on a tablet can be Dije que so la Power Ranger frustrating. amarilla. Dejen With eso. Pixel Speech and Tensor G2, we have the best Oh, voice recognition, assistant making voice typing type. nearly 3 times faster. 3 veces mejor. And as Samir mentioned, Oh, papá, la we've gente been ni va a making huge escribir. investments No to mames. create great app experiences for larger screens. Grandes including more than experiencias. 50 No, eso no es sarcasmo, no. Eso está duro, que yo la pueda poner ahí y usarla como el HomePod, But we saw como el Google Home. make the tablet even more helpful in the home. So we engineered a first of its kind charging Mira speaker eso, dock. mira eso, mira eso. Eso está durísimo. Que tú lo It puedas gives the usar como el tablet a Google Home. No And now you mames. never have to worry about it being charged. Pixel Tablet is always ready to help 24/7. Tú estás loco, When it's docked, the new hub mode Se turns convierte en Pixel el- Tablet into a beautiful digital photo frame, Coño, loco. a powerful smart home controller, Oh my God. voice-activated Para controlar helper, tu casa, and a shared controlar por entertainment voz y para It feels like a smart display, but has one huge advantage. Se With siente the como un ultra-fast smart fingerprint house display. sensor, I can quickly unlock the device and get immediate access to all my Tú favorite te estás Android volviendo apps. loco, eso está So I can durísimo. quickly find the recipe with Side Chef, or discover a new podcast on Spotify, O or buscar un find nuevo something to watch podcast. with the tablet-optimized Google No TV app. mames. Your media is going to look and sound great with room-filling sound from the charging speaker dock. Pixel Tablet is also the ultimate way to control your smart home. And that starts with a new redesigned Google Home app. It looks great on Pixel Tablet, Google and it Home brings app. together over 80,000 supported smart home devices, 80,000 including all of dispositivos. your Matter-enabled devices. Coño, se We le also- fue en adelante a Apple con eso. Mira cómo se ríe. We also made it really easy to access your smart home controls directly from hub mode. With the new home panel, any family member can quickly adjust the Uepa. lights, lock the doors, or see if a package Cualquier is persona delivered. puede ajustar la Or if you're imagen. lazy like me, O you si can tú just eres use your vaga como voice. yo, tú puedes usar tu voz. Now, we know that tablets are often shared. So a tablet for the home needs to support Hay multiple perfiles users. para la tableta. Pixel Tablet makes switching between users Oh. super easy to get your own apps and your own content
content qué while duro. maintaining your privacy. Para mantener tu privacidad. Se pasó ahí la Power Ranger amarillo. And my Le ponen favorite el part, background amarillo de it is maldad. so easy to move content between devices. Pixel Tablet is Muy the fácil, first mira, tablet pum. with Chromecast built in. Con So with a few Chromecast. taps, Deja que la gente aplauda, eso está durísimo. I can easily cast some music or my Puedo favorite pasar show from my música, mi phone show to the tablet. favorito. And then I can just take the tablet off the dock and keep Y listening la or puedo watching quitar all around y the house. We designed a new type of case for Pixel Tablet that solves the pain of flimsy tablet cases. It has a built-in stand that provides continuous flexibility and is sturdy at all angles. So you can confidently use your tablet anywhere, on a plane, in bed, or in the kitchen. The case easily docks, so you never have to take it off to charge. It's just another example of how we can make the tablet experience even more helpful. The new Pixel tablet comes in 3 colors. Viene de 3 It is available colores. for pre-order today and ships Disponible next hoy month, y llega el starting at otro just mes. $4.99. $499. Oh, pero no está jugando carrito la Power Ranger. And the best part, La every mejor Pixel parte. tablet comes bundled Todo with viene the con 129 charging speaker dock. for Incluido, free. gratis. Tómatela, Apple. Tómatela, baby. Gratis viene, no lo venden It por is truly separado. The best tablet Wow. in your hand and in your home. Oh my To give you an God. idea Está duro just eso, how está helpful duro. Pixel tablet can be, we asked TV personality Michelle Buteau to put it to the test. Ok, viene Let's see alguien how de it works. televisión a hablar de eso. When Google asked me to spend the day with this tablet, I was a little apprehensive. Señores, está duro, señores, está duro. Oh, ella yo la conozco. Oh, ella yo la conozco. Ella es de The I could Circle. barely find the floor, let alone a charger for something. So when the Google folks said something about a tablet that docks, I was like, Duro okay, está then, eso. Google, prove it. I'm on average 2 to 5 meetings a day. Tengo Today, I 2 got meetings al stuck día. on all these features, honey, the 360 of it all. The last time I was around this much sand, some of it got caught in my belly button and I had a pearl 2 weeks later. Look, there's a bird. So this is what I loved about my me time today. 6 La shows última to vez que yo stop. tenía tanta arena cerca de mí todo. And they were like, hey, girl. I would have made it funnier, but that was good. My husband is actually a photographer, so I have to rely on him to make everything nice and pretty. But now, I love this picture of me and my son, but there's a boom mic there. Look, it's right here. You see this one? Get this mic. You see that? Magic eraser, like a circle or brush. Está viendo las funciones nuevas. Borrar cosas. And so I hope not only you guys are happy with me reviewing this, but that you'll also give me one. Because, I mean, you're getting tired, right? You're not? Okay. Because I am. Ella es dura. Ey, nadie va a aplaudir. Ella es dura, ella es bien. La última vez que yo tenía tanta arena alrededor, mierda, ahí mismo te sale el anuncio para comprar el Google Pixel. Oh, de una vez, pum, me fui del evento. Vamos a comprar el Google Pixel. Oh, espérate, que ahí va a salir mi cuenta. Vamos a seguir. Oh my God, de una vez, YouTube no pierde tiempo. So much innovation in this new form factor, and we see tremendous potential here. Pero no me sale en la We've heard from our página. users that the Dream Foldable should have a versatile form factor, making it great to use both folded. Oh my God, ya and sale el unfolded. plegable en la página It también. should Lo also voy a have comprar. flagship level camera system that truly takes advantage of the unique design. A And an ver. app experience that's fluid and seamless across both screens. Creating a foldable like that, it really means pushing the envelope with state-of-the-art technology. And that means an Oh, ultra-premium viene con unos headphones $17.99 gratis. device. Now, to get there, we've been working closely with our Android colleagues to $499 y los headphones son gratis. foldable technology. Introducing 15 de mayo. ¿Qué día es hoy? Google 10. Pixel Fold. ¡Woo!
El Pixel Fold. Lo estoy comprando, espérate. It combines Tensor G2, Android 15 de innovation, mayo. and AI for an incredible phone that unfolds into an incredible Un compact dispositivo que se desbloquea, que It's se the abre. only foldable Es el engineered by primer Google foldable por to adapt to Google how you want to use it. para que With se a adapta a familiar como tú lo front quieres display usar. That works great when it's folded, and when it's unfolded, Trabaja bien it's cuando está phone doblado yet, y cuando and se the thinnest desdobla. foldable on the market. El más fino del mercado, dice. Now to get there, Para we llegar had to ahí, pack a flagship level phone into nearly hemos half the puesto un thickness, which meant teléfono completely redesigning flagship. components like the telephoto lens and the battery and a lot more. So it can fold up and it can fit in your pocket and retain that familiar smartphone qué? silhouette when it's in your hand. But Pixel Fold has 3 times the screen space of a normal phone. You unfold it and you're treated to an expansive 7.6-inch display that opens flat with a custom 180-degree fluid friction hinge. So you're Qué getting the lindo. best of both worlds. It's Tú a ves lo mejor powerful de los dos smartphone when mundos. it's convenient, Un dispositivo and an immersive tablet when you need one. And like every phone we make, como Pixel todos los Fold teléfonos que is built hacemos. to last. Pixel Fold está construido We've para que dure extensively mucho. tested the hinge to be the most durable of any foldable. Lo hemos para que sea el más Porting duradero de Gorilla todos Glass los Victus teléfonos. protects it from exterior Victus lo scratches, protege while de the lo IPX8 water-resistant design safeguards against the IPX8, weather. bien. A prueba de And as you'd agua. expect from a Pixel device, Pixel Fold gives you entirely new ways Nuevas to take formas stunning photos and para videos tomar fotos with Pixel increíbles camera. como con la Pixel You cámara. put the camera in tabletop mode. Tú pones la capture cámara the en stars, tabletop mode para capturar and las you can get estrellas. closer with the best zoom on a ¿Y foldable. qué? El mejor zoom que tiene un, And use the tiene un best camera on the plegable. phone for your selfies. Y usar la mejor cámara de un The teléfono unique plegable combination para of tus form selfies. factor, triple rear camera Está hardware, frisada and la personal la AI with página. Tensor G2 make it the best foldable camera system. La mejor cámara en un dispositivo plegable. Eso es mucho. Now, there's so many experiences that feel even more natural with the Pixel Fold. Muchísimas experiencias. One is A the ver, le voy a dual screen interpreter. Le voy a dar con el precio. Your Pixel Fold. Ah, preorden. 1,799. Pero ven acá. Both displays. Oh, puedo usar las dos pantallas para hacer, para darte una traducción. 256 gigabytes. Y te dan un Google Pixel Watch gratis de $349. Está bien. Lo cojo. Including safety, speech, and call assist. Plus, it's got great performance for on-the-go multitasking and entertainment. And the entire foldable experience is built on Android. Todo So está let's get construido Dave back en out here to Android. show you the latest improvements to Android. You'll get to Vamos a experience mostrarte on la Pixel mejora 4. de Android que tenemos en el Pixel 4, coño. Vamos a ver la All right. experiencia. Thanks, Ok, Rick. gracias, Brick. From new form factors and customizability to biometrics and computational photography, Android has always been at the forefront of mobile industry Google breakthroughs. Pixel Fold And recently, we've been working on a ton of features and improvements for large screen devices like tablets and foldables. So, who thinks we should try a bunch of live demos on the new Pixel Fold? Vamos. ¿Quién piensa? Let's do it. It starts the second I unfold the device with this stunning wallpaper animation. Como tal, And the hinge sensor como tal caro no está. Cuando salió el primer plegable en México costaba makes the device 1,800. feel so dynamic and alive. Lo hace sentir Yeah, tan I just dinámico love y that. vivo. All right. Yo lo So amo let's go back to esto. the folded state, and I'm looking at Google Photos of a recent snowboarding trip. Now, the scenery is really beautiful, so I want to show you on the big screen. I just opened my phone, and the video instantly expands into this gorgeous full-screen view. Muy duro va a ser el sistema operativo. El sistema operativo va a ser muy duro porque Google se está We call this enfocando. feature continuity, and we've obsessed over every millisecond it takes for apps to seamlessly adapt from the small screen to the larger screen.
Now, all work and no play makes Davey a dull boy. So I'm going to message my buddy about getting back out on the mountain. I can just swipe to bring up the new Android taskbar, then drag Google Messages to the side to enter split screen mode like so. And to inspire my buddy, I'm going to send them a photo, so I can just drag and drop from Google Photos right into my message like so. And thanks to the new Jetpack drag and drop library, this is now supported in a wide variety of apps, from Workspace to WhatsApp. A ver, está dando ejemplo de cómo se va a poder usar. Cómo podemos un teclado abierto para poder escribir mejor. Dos paneles. Now, Pixel Fold is great for productivity on the go. And if I swipe up into Overview, you'll notice that we now keep the multitasking windows paired. And for example, I was working on a Google Docs and Slides earlier to prep for this keynote. And I think I've followed most of these tips so far, but I'm not quite done yet. I've been warned, by the way. Anyway, I can even adjust the split to suit the content that I'm viewing. And working this way, it's like having a dual monitor set up in the palm of my hand, allowing me to do two things at once. Which reminds me, I should probably send a La pantalla se ve de plástico como la del Galaxy Fold. Señores, son dispositivos plegables. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que se vea de cerámica? Don't cheer yet. Let's see if it works. Okay, Rick. Rick, congrats on, what are we going to call this? Pixel Fold launch. Amazing with Android. Okay. And then I probably should say Dave, not Andrew, Android. Dave. It's hard to type with all you people looking at me. All right. Now, by the power of large language models, allow me to elaborate. Permíteme elaborar. Vamos a ver. Congratulations on the successful launch of Pixel Fold. I'm really impressed with the device and how well it integrates Android. The foldable screen is a game changer, and I can't wait to see what you do with it. Marciano, báilate una cumbia. Right. That's productivity, but there's more. The Pixel Fold is also wow, an awesome está largo este evento, device, señores, muy largo. A really great showcase for this. So let's start. 2 horas, vamos, señores. Now, look what happens when I fold the device at right angles. YouTube enters what we call tabletop mode, so that the video plays on the top half, and then we're working on adding playback controls to the bottom half for an awesome single-handed lean-back experience. Okay. And the video just keeps playing fluidly through these transitions without losing. Él lo puede doblar y el video sigue normal y abajo tenemos lo. Vamos a ver. We're adding support for switching displays from within an app. And Pixel Fold's camera is a really great example of that. Now, by the way, say hi to Julie behind me. She's the real star of this show. So Pixel Fold has this new button on the bottom right. So I'm going to tap this, and it means I can move the viewfinder to the outside screen. Okay. So let me turn the device around. Eso lo hace cualquier plegable. Well, it means that the viewfinder is now beside the rear camera system. Esta gente nunca han probado otro plegable. High quality, ultra wide, amazing selfie with the best camera on the device. Speaking of which, and you knew where this was going, smile everybody, you look awesome. I always wanted to do that at Google I/O keynote. All right. All right, so what you're seeing here is the culmination of several years of work, in fact, on large screens, spanning the Android OS and the most popular apps on the Play Store. All this work comes alive on the amazing new Pixel tablet and Pixel Fold. Check out this video. Thank you. They ain't never seen it like this. Oye, cuando él cerró eso se asustó. Bueno, no hay un video exclusivo para el Fold. Tenemos un video para todo. En verdad me gustó la tablet. Todo lo que se habló de inteligencia artificial. El plegable. Yo lo compré para que ustedes no digan que yo tengo algo en contra de Google. Pero mira, desde que me llegue lo cambio. No voy a decir eso. El 7 me gustó porque lo veo barato y te regalan unos headphones. O sea, you cannot beat that. La tablet me encantó realmente. Yo tengo, lo malo es que yo tengo una. A ver. Está cool, está cool. Yo creo que lo de la inteligencia artificial fue lo que se comió el show realmente.
Y yo creo que eso es lo que se está comiendo el show ahora mismo en todo. Ahora que diga algo que no haga el de Samsung. Across Pixel and Android, we're making Le falta mucho ese plegable. Tal vez cuando saquen la nueva más adelante, mucho to mejor. get Pixel Tablet and Pixel Fold into your hands. And you're not going to have to wait too long. You can pre-order Pixel Fold starting today, and it'll ship next month. Bueno, ese precio, está, la gente ahí está llorando. Yo escuché a uno que dijo, ¡ay! Most out of ¿Ustedes lo escucharon? Escuché uno que dijo, ¡ay! by pairing it with Pixel Watch. So when you pre-order Pixel Fold, you'll also Gratis. get a Pixel Watch on us. Gratis. Y te dan 2 terabytes de Google Premium. Eso The me Pixel gusta. family. Mira, si ellos me dan 2 terabytes de Google Vine, eso es duro, pues yo pago por Google, yo pago $20 al año. No me dieron nada. No me dieron nada. Yo lo compré todo eso, no me van a dar nada. Hijo de su maldita. Yo creo que algo debo de tener, no sé. Lo compré todo, señores. Está muy caro. Mira. Now let me pass it back to Sundar. Thanks, everyone. Thanks, Rick. I'm really enjoying the new tablet and the first Pixel foldable phone. And I'm proud of the progress Android is driving across the ecosystem. As we wrap up, I've been reflecting on the big technology shifts that we've all been a part of. The shift with AI is as big as they come. Señores, That's why it's so tú no important that we puedes make AI helpful hacerme for un everyone. Galaxy, tú no puedes hacerme un plegable versión 1 al mismo precio que el rey de los plegables ahora mismo. Con 3 cámaras en la parte de atrás, el teléfono es más grande, todo está mejor, es la versión 4, cuesta lo mismo de 256. No lo puedes hacer. No. Simplemente no. Aunque te den un reloj, es más, aunque te den al tipo al CEO de Google. We Bueno, look forward to working together ya se and building terminó. together. Se terminó. So on behalf of all of us at Google, thank you and enjoy the rest of Gracias I.O. y disfruta por el resto. Ahora van a venir cantantes aquí. Yo espero que no venga el mismo loco. Yo espero que no venga el mismo loco que estaba ahí cantando anterior a eso. Yo espero que no llegue el mismo loco. Yo espero que no llegue el mismo loco. Déjame hacer un revisado aquí mismo para los que no estuvieron durante las 2 horas. 2 horas, damas y caballeros, duró el evento. Desde las 12 del mediodía aquí en Chicago hasta las 2 de la tarde. Y en este video quiero darle un corto resumen de lo que fue este evento. Al inicio había un loco ahí de que creando, como pueden ver, de que creando música con inteligencia artificial. Malísima la música, o sea, yo me quería explotar los oídos. En verdad no sé por qué pusieron ese loco ahí. Las acciones de Google estaban cayendo. El evento, te lo digo desde ya, mírame aquí, que he editado yo mismo que lo estoy editando este video. El evento fue 80% inteligencia artificial y los servicios de Google, que me encantó, y un 20% de los productos que se lanzaron. Todos los servicios de Google que son gratis, ¿verdad? Bard de inteligencia artificial, todo vendrá mejorado. Ya tú lo puedes probar. Yo le voy a dejar video, voy a hacer video sobre eso. Tú lo vas a poder probar. Hicieron mucho énfasis en que la inteligencia artificial tiene que ser audaz y responsable. Me encantó. Responsable, no irresponsable, no. Audaz y responsable, ¿ok? Y de manera responsable. Me encantó todo lo que mostraron. Al inicio, cuando salió Sundar, el CEO, lo que se mostró fue increíble, de que viene mejora para Google Fotos, mejora en los mapas. Esta parte fue increíble, de que tú le puedes preguntar a Google Maps que te muestre las 2 vías. Por ejemplo, miren aquí, diablo, estoy aquí mismo en vivo. El editor mío, coño, debe de pagarme por este video. Mira, esto fue impresionante. Oye, esto me dejó loco. Tú quieres ir a un lado, ¿verdad? Y Google te va a mostrar 2 formas de llegar.
y tú le puedes decir, yo quiero ir por la calle o yo quiero ir viendo el mar. Y te va a mostrar la forma de cómo llegar y todo lo que tú te vas a encontrar en el camino. Yo grité como una niña en ese momento. Mira cómo se ven los pájaros y todo. Mira la animación, te puede mostrar el tráfico. Todo esto fue realmente impresionante. Eso voy a hacer un video más a detalle. Hablaron mucho de BARD, de cómo lo están integrando al Google Search. Obviamente hablaron muchas cosas para los desarrolladores y cómo lo están mejorando. Esta parte me encantó de cómo yo puedo, a ver si lo encuentro aquí rápido, esto lo estoy moviendo en el iPhone, es para hacerlo de una vez, tengo que ir a recoger a mi niña, pero integración con BARD para lo que es nuestros servicios de Google. Aquí ella le preguntó, yo quiero ir a la escuela, no sé qué estudiar, pero me gusta la vaina de gaming y BARD le dijo varias carreras que puede hacer. Entonces ella le preguntó después, dime qué universidades en el área de Pensilvania tienen los mejores programas y se lo dio. Y después ella le dijo, pónmelo todo como en una tabla para ver las opciones. Aquí le da la universidad, la location, ¿verdad? Y el degree que ofrecen como el programa. Muy duro esto. Y viene aquí, pum, y le dijo, agrega una columna para decirme cuáles son las universidades públicas y cuáles son las privadas. Le agregó columnas y después le dijo, agrégame todo eso a un documento en Google Sheet y lo hizo automáticamente. O sea, preparen la nalguita porque viene mucha integración de la inteligencia artificial de Google con todos los servicios impresionantes que ya ellos ofrecen. También se jodió Midjourney, se jodió todo. Ahora con una integración con Adobe Firefly, tú puedes pedirle imágenes. Mire esa vaina. Ella le dijo, dame una imagen. Que si yo qué, una imagen que voy a hacer el cumpleaños de mi hija. A ella le gustan los unicornios. ¡Pum! Imágenes para BARD. Se jodió esa vaina. Nuevo idioma va a estar disponible ahora para más de 180 países, solamente en inglés. Ya va a estar disponible para México. Me imagino que ahí debe estar México y algunos países en Latinoamérica. No dijeron los países, solamente pusieron 180, pero en la descripción les dejo los países. Tengo que ir a buscar a mi hija, así que lo tengo que hacer rápido. Aquí no me gustó mucho. Nuevo idioma. Dime, ¿cuáles son esos idiomas? Japonés y coreano. Dime tú, ¿quién habla ese idioma? O sea que todavía BARD no está en inglés, en español. Perdón. Puede crear imágenes, puede hacer lo que sea. Muchos ejemplos de cómo tú vas a poder usar Docs. Es como el Microsoft Word de Google. Se llama documentos en español. Ahí mismo tú le podías poner como que ayúdame a escribir. Aquí dio un muy buen ejemplo que tú además le dices, necesito escribir una descripción, por ejemplo, para un editor. Y ella escribió todo lo que necesita, las responsabilidades, la calificación y los beneficios. O sea, todo eso se lo inventa la inteligencia artificial. Aquí también, digamos que yo tengo un trabajo en donde salgo a pasear perros, créame una forma para poner ahí las visitas, para mantener mi negocio organizado, cuánto yo le cobro, y ahí le dio un ejemplo con todo que ya simplemente tiene que agregarle los nombres automáticamente. Súper útil. También enseñaron uno de slide con inteligencia artificial. Todo eso se va a llamar Do Space. O sea, como pueden ver, estamos en los primeros 35 minutos, todo era inteligencia artificial. Muy duro con la inteligencia artificial, muchos ejemplos. Cómo tú vas a poder, en las fotos, más adelante o más atrás, se mostró una señora que tú vas a poder mover la persona de la foto. Tú ves la foto que tú te tomas así, como que si yo me tomo una foto así, con la inteligencia artificial yo voy a poder moverme aquí. Y eso fue sorprendente y eso fue cool. Digamos que yo me quiera tomar una foto aquí, yo voy a poder quitar este cable que está aquí. A ese nivel de detalle es que está la inteligencia artificial de Google. Para mí, rompieron con lo de la inteligencia artificial. Fue demasiado bueno. Ya después, este man que está viendo en su pantalla vino y habló como por 2 horas de la responsabilidad de Google, de que la inteligencia artificial, de que va a ayudar cosas con la misinformación. Me gustó ese punto. De que tú vas a poder tomar una foto que alguien te comparta y pasarla por Google. Es algo que yo mismo hago.
Cuando alguien me pasa una foto, yo la subo a Google y con mi inteligencia yo digo, esta foto es falsa, esta foto la copiaron de aquí y la arreglaron. Por ejemplo, cuando te quieren hacer catfish, que te aparece una chica muy bonita que te está hablando por Instagram, tú tomas esa foto y la pones en Google y tú encuentras la persona real o de dónde se sacó esa foto. Eso con inteligencia artificial va a estar mejorado para la desinformación. Y ahí yo siento que lo veo muy, muy importante. También, aquí están viendo en su pantalla, ay Dios mío, Bitcoin se fue a la Pepe en medio del live stream, pero Universal, traductor universal, que no solamente dobla las palabras de inglés a español, el doblado, sino que también mueve los labios. Mueve los labios, cambia los labios para que se vea que ella está hablando español. Miren los labios. Mira cómo ella mueve los labios. Y aquí, no comprenden que saber cuándo pedir ayuda y usar recursos. Si se fijan, es difícil verlo, pero si se fijan, los labios se están moviendo para que tú creas que ella está hablando español. Pero esto también viene con un nivel de responsabilidad. Esta opción no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque van a poder crear deepfake con esto. Para mí que en la parte de la inteligencia artificial rompieron. Después vinieron hablando un poquito de Android. Hubo un tipo ahí que estaba llorando para que Apple abriera los mensajes de Android para todos los dispositivos. Se habló también, yo no sé por qué hicieron eso, pero se habló también de que vienen mejoras en Find My. Y eso está muy cool. Déjame ver si lo encuentro aquí. Que ahora lo que yo le hablé de que se unió con Apple para que... Agrega ahí tú la imagen, Dani, que tengo que irme rápido. Saludo para Tecnoboca. Se unieron con Apple para que si te ponen un AirTag, cualquier Android te va a avisar. Eso fue muy bien. Y también de que ahora cualquier dispositivo Android se va a conectar a la red de Android, no a la de iPhone. Pero son dos cosas diferentes. Entiendan, para mí es clave que ustedes entiendan esta parte. Ay, Dios mío, el audio, espérate. Para mí es muy importante que entiendan esta parte. Hubo una unión de Apple y Google, pero es para que si alguien te pone un AirTag, o sea, es una unión que le conviene a Apple, para decirlo claro y pronto, como dicen los españoles. Es una unión por si alguien te pone un AirTag, que el Android te avise. Ya, eso protege a Apple. Pero si al revés, tú estás jodido, digámoslo así. O si se te pierde un iPhone, el iPhone se conecta a todos los iPhones. A mí me encantaría que el Android se pueda conectar a todos los iPhones, pero esa unión todavía no llega. Así que lo dijeron ahí. Y también este man duró como... Esto fue lo más ridículo del evento. Esto fue lo más ridículo del evento. Esto fue lo peor del evento, de verdad. Duraron como 55 minutos mostrando de que ahora tenemos emoji en Android. Así que podemos poner emoji en el wallpaper. O sea, yo me quería salir corriendo. Por eso es que a mí esos eventos, mira, me ponen nervioso, de verdad. Porque hacen una cosa así, yo digo, ok, es momento de ir para el baño. Demasiado tiempo, en verdad, mostrando esto. Ojo, las empresas pueden copiar. Ok, pueden copiar. Ah, Marciano, pero Samsung le copió en el iPhone de que tú puedes sacar la imagen, quitar el background y pasarla para WhatsApp fácil. Sí, mi amor, pero no lo mostró en el evento. No lo mostró en el evento así, delante de la gente. Entiéndanme, por favor, que yo hablo español, yo hablo tu idioma para que me entienda. La empresa se copia. Lo que yo veo mal es que ellos tardaron como 30 minutos ahí demostrando que tú puedes poner emoji de wallpaper. Es una cosa que lo tenían que agregar y no mencionarlo en el evento. Ok. Android, ahí hablaron de un par de cositas bonitas. Me gustó mucho la tablet también. Ahí está, ya se filtró el precio del Google Pixel 7a. Me lo compré. $499, sólido de ese precio. Muy bueno para todo lo que te ofrece. Lo mejor, y te dan un reloj si tú lo compras ahora. Te dan unos headphones. Los headphones baratos de Google. Me gustó mucho lo de la tablet. De verdad, quiero mostrárselo aquí. La tablet, ahí están las especificaciones de la tablet, todo ahí lo que trae. Obviamente yo la voy a comprar, le voy a hacer un video. La tablet cuesta $499 y es como una especie de home
de Google Home. Tú la puedes conectar también. Eso, mira, para mí la Power Ranger amarillo se la comió ahí. Porque eso fue muy duro. Lo que sucedió con la tablet, que tú la puedes poner y te funciona. Y el precio está muy bueno en $400. Y te explicaron igual que tiene todo lo de Android. Todo lo de Android de Magic Eraser. Y el último, supuestamente, míralo ahí, que tú lo puedes conectar. Entonces después vinieron con el, míralo ahí, $499. Y el dock viene incluido, no es aparte. Eso está, eso. O sea, hubieron más cosas que me gustaron que las que no me gustaron. ¿Ok? Hubieron más, definitivamente el evento estuvo bueno. Aquí ellos pensaban que se la fueron a comer con el Pixel. Y aquí está el Pixel Foldable. Aquí está el gran problema del Pixel. El plegable de ellos. Esos bordes. Déjame ser considerado. Fórmula 1 puede correr ahí en esos bordes. Ahí. Los carros de Fórmula 1 caben todito ahí. Muy grande. Como se ve aquí. Ok. Te dan un reloj. Está bien. La cámara me imagino que es súper fantástica. Pero, y el sistema operativo, las cosas que mostraron, no hay nada nuevo realmente. Que no hagan otros foldables. Ahí el tipo también se la comió el tipo. Duró como 3 horas para tomar una foto. De que, mira, que yo puedo tomar una foto con la cámara más dura del teléfono. O sea, lo que hacen todos los plegables. EIP68. O sea, el plegable, yo creo que es un plegable bien. ¿Tú me entiendes? Mira, que tú lo puedes poner así. Que la pantalla se abre. Que tú la puedes doblar. Míralo ahí. 2 horas duró él. Dije que mira, puedo tomar una foto con la cámara de atrás. Mira, wow, mira eso. Wow. En verdad, todos los plegables hacen ese truco. Ok, no me haga eso, por favor. No me haga eso. Mira, la cámara, increíble cámara del plegable. No, tampoco. 0 puntos. Entonces, no mostraron las especificaciones del plegable. No vemos la imagen que muestra las especificaciones. Yo no la vi. Vamos a ver si la encuentro. No mostraron todas las especificaciones de la tablet. Debe de estar por ahí. La tablet no es de 2 terabytes. Yo la acabé de comprar. Dice Marciano, es de 256 gigabytes. 1700. Cálmense. No, 2 terabytes, eso es la nube que te lo ofrece. ¿Ok? Eso es la nube. Gracias por ayudarme. Tú no puedes, Google. Porque yo cuando ya me cansé de hacer video, yo voy a trabajar para una de esta empresa. Tú no puedes traerme un teléfono versión 1, ¿verdad? Que ahora vienen, que puede ser que traiga errores, Tú no puedes traérmelo al mismo precio del Samsung Galaxy Fold 4. No puede, no es aceptable. Tu primera versión no me la puedes comparar con la versión 4. Que te la venden de 256 en $1,799. Que viene tiene la capacidad de usarlo con un pen. Brother, ahora yo veo eso y yo digo, no, pero yo me voy a comprar mi tablet corriendo y me voy a comprar mi Samsung Fold. La pantalla yo creo que es más grande. Vamos a ver aquí. La pantalla del Fold yo creo que va a ser más grande. Te lo digo desde ya. Te lo digo desde ya. Vamos a ver. Yo solamente viéndola te puedo decir que la pantalla del Fold en la imagen, no he visto, mira, 7.6 la pantalla y la del Fold, ¿de cuánto es la del Fold? 8 y pico, déjame ver. No puede ser. No me haga eso. ¿De cuánto es la pantalla del Fold? Y no hay una vaina aquí para llevar especificaciones. La quiero ver rápido. Tengo que irme. No me culpen. Coño. Viene video de comparación así. Mira, no me haga eso.
7.6. Oh, no, es del mismo tamaño. No, imposible. 7.6 y este 7.6. Bueno, es del mismo tamaño. Lo único que la pantalla es más, ¿tú ves cómo se ve? Como que más abierta la pantalla. Tengo que ver bien eso, porque coño, 7.6, las dos mismas pantallas. No lo puedo creer. A ver si aquí está comparación, para hacerlo rápido. No, todavía no ha salido aquí, pero yo le voy a hacer su comparación. No creo que sea del mismo tamaño. La niña, tengo que ir a recoger a la niña, señores. Este fue el resumen del evento de Google. En verdad, la inteligencia artificial, Google se comió a ChatGPT. ¿Ok? Porque la utilidad que le agregó, se lo comió de pie a cabeza. Después lo otro, los dispositivos, no sé. Yo espero que Apple en este evento se enfoque mucho en la inteligencia artificial, porque eso es lo que prende ahora mismo. Si el video gustó, como siempre, una manito arriba. MARCIANOTECH, a buscar a su hija. Bueno, los que están en el live stream, gracias. 7.6, pero el de Google tiene bordes. Coño, pero es que esos bordes... Es que ellos no pueden contar la pantalla, la parte de los bordes como la pantalla. Ellos no pueden hacer eso. No, es que es más... No sé, eso se parece al de Oppo, se parece eso, no sé. Bye, bye, mi gente. Gracias por estar aquí. La rompimos. Gracias a los que mandaron super chat también. MARCIANOTECH, cierra sección.